Avatar silencioso como las sombras. Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. Spider y la una unidad Recon deja Blue encuentran a una solitaria Navi en lo profundo de los bosques de Pandora. Tras un primer contacto desfavorable, la llevan prisionera a Ciudad Cabeza de Puente para interrogarla sobre el posible paradero de Toruk Magto. ¿Podrá Spider salvar al menos a un Navi de la crueldad de la gente del cielo y la implacable persecución de la familia de la que fue arrebatado? 1. Aunque más confusa para sus sentidos era la extraña criaturita rosada, de aproximadamente la mitad de su altura, que parecía más Navi por su atuendo, pero nada más. Había estado descansando la vista durante el calor del mediodía cuando el inconfundible estruendo de una manada de Nantan corriendo sobre las raíces sueltas y elevadas del árbol en el que se había posado la despertó de golpe. La manada se ladraba y aullaba, pequeñas órdenes y advertencias mientras rodeaban el gran tronco del árbol y desaparecían entre la maleza. Reía Kina volvió sus grandes ojos amarillos hacia donde venían, pasando de su postura perezosa, encorvada sobre sus manos y pies, a una postura agachada. No tardó mucho en comprender qué había asustado a la manada. ¿Cómo se llaman? Preguntó uno de los Navi, el más cercano a la pequeña criatura rosada. Parecía más alto que los demás, tenía el pelo corto y, a menos que contara mal, un dedo extra en cada mano sosteniendo un objeto extraño. Se agachó aún más cerca de la rama, estirándose en silencio para ver mejor. La criatura más pequeña tenía rayas azules pintadas en su piel pálida, el pelo enmarañado en espesos mechones y estaba adornada con adornos hechos a mano. Contuvo la respiración mientras su largo torso azul se apretaba contra la corteza áspera mientras miraba hacia abajo, con las orejas flexionadas por instinto. Contó 7 Navi y solo una de las criaturas desconocidas. Su primer pensamiento fue si este grupo era hostil. La forma en que se movían y miraban a su alrededor la hizo pensar que estaban cazando o que eran una pequeña partida de guerra, buscando algo o a alguien en esa parte del bosque. Su mirada se posó en un bastón de madera rojiza oscura apoyado en la base del árbol, con la empuñadura intrincadamente tallada en la forma curva de las alas de un icran en picada. Si lograba llegar, al menos podría defenderse. Sus espadas de obsidiana y marfil pesaban en sus vainas mientras consideraba sus opciones. El grupo seguía moviéndose bajo ella. Podía ver sus bocas moviéndose, pero no entendía ni una sola palabra. Hablaban en voz baja entre ellos mientras ella se giraba en la rama para observarlos. Nantan, respondió Spider con aburrimiento en su voz. Las primeras semanas con los Recon después de Bridgehead transcurrieron sin incidentes, lo cual tuvo que recordarse a sí mismo que era bueno. Eso significaba que los Sully y el resto de los Amaticaya seguían a salvo y ocultos. Tampoco le importaba responder a sus preguntas. Eso hasta que lo mandaron a callar por, como ellos mismos lo expresaron, divagando como si no hubiera un mañana. Para un grupo que se suponía que iba a ser completamente Navi, ciertamente no mostraron mucho interés en aprender sobre Pandora. Quaritch miró al chico. Había notado que Spider cada vez tenía menos interés en hablar. Se había vuelto más distante. Pensó que Spider saldría más de su caparazón ahora que estaba lejos de Bridgehead, pero últimamente... Respuestas cortas, comiendo y durmiendo lejos del grupo. El chico se estaba convirtiendo fácilmente en el mayor desafío del coronel hasta el momento. Sonrió con suficiencia y negó con la cabeza, mirando de nuevo hacia el sendero que estaban haciendo en la espesura mientras preguntaba. ¿Eso es todo? ¿No tienes ningún comentario presuntuoso que lo acompañe? O sea, podrías simplemente leer un libro, refunfuñó Spider, poniendo los ojos en blanco y subiéndose de un salto a la raíz musgosa de un árbol junto al que caminaban. Estaban mucho más cerca así y miró de reojo al Recom. Soltó un suspiro adolescente bastante típico, cargado de fastidio por su situación y su padre. Un libro no habría podido cerrar el trato, respondió Quaritch en un tono cortante pero sereno, recuerda que cumpliste con tu parte del trato, chico. ¿Cómo podría olvidarlo? Respondió Spider con sarcasmo en cada sílaba mientras se soltaba de la raíz y giraba sobre sí mismo para caminar hacia atrás y mirar al hombre que antes era su padre. Al poner los ojos en blanco y volverse hacia adelante, Spider notó algo fuera de lugar entre la vegetación. Contra un gran árbol había un palo alto, liso, de color marrón rojizo oscuro, que no tenía por qué estar allí solo. Su corazón dio un vuelco mientras miraba hacia adelante, esperando que Iwan no notara su pausa de una fracción de segundo.
pero no lo suficientemente rápido. ¿Qué pasa, chico? Preguntó Quaritch. Su pregunta y su tono fueron suficientes para que el resto del escuadrón volviera la mirada hacia su reticente guía pandoriano. Nada, dijo Spider rápidamente. Solo intento averiguar dónde estamos. Quaritch entrecerró los ojos ligeramente. Aún estaba aprendiendo las señales del chico, todas esas cosas aparentemente triviales que delatan la verdad de alguien. Por suerte, había notado que Spider había heredado algunas señales reveladoras de su madre, como el leve tic de sus ojos cuando intentaba desviar la atención. Se detuvo, y el resto de los Recon hicieron lo mismo. Spider fue el último en detenerse y miró a su alrededor, dejando a Quaritch para el final. Arqueó una ceja inquisitiva y extendió las manos. ¿Qué? Preguntó Spider, intentando sonar como el adolescente sarcástico que era y no como si estuviera ocultando algo. Despliéguense, fue todo lo que dijo Quaritch, y Reiakina observó al grupo levantar los objetos que tenían en las manos. Por la forma en que los apuntaban, supuso que eran algún tipo de arma. Una descarga de adrenalina le provocó un hormigueo desde la parte superior de las orejas hasta la punta de la cola. Realmente no había querido luchar, y no tenía nada que ver con la gran inferioridad numérica. Era una guerrera hábil, pero no ansiaba el combate como la mayoría. Spider mordió el interior de la mejilla y se maldijo mientras miraba a su alrededor. Antes de que pudiera girarse demasiado, Quaritch le puso una mano en el hombro, lo atrajo hacia sí y le ordenó: «Quédate conmigo». Reiakina agachó la cabeza a ambos lados de la rama mientras observaba a 6 Navi dispersarse en diferentes direcciones. Parecían intentar guardar silencio, pero el calzado pesado que notó que llevaban no podía pasar por sigiloso entre la espesa maleza. Sus fuertes pisadas fueron lo que asustó a la manada en primer lugar. Echó un vistazo rápido a su bastón y se deslizó hacia atrás contra el árbol. Vio a un Navi calvo y a otro con una visera oscura sobre los ojos acercarse al árbol. Sintió una punzada de frustración consigo misma por haberlo dejado en el suelo. Con gracia, extendió una pierna larga hacia la rama inferior más cercana. Agarró con fuerza las cuentas de su taparrabos antes de meterlas bajo la banda para que no se movieran y revelaran su posición. Se aferró al robusto árbol con fuerza y volvió a mirar hacia abajo. Ninguno de los Navi que se acercaron lo había rodeado aún para encontrar el palo. Si no hubiera sido de su padre, ni siquiera se habría molestado en recuperarlo. Spider se preguntó quién podría estar por allí. Aunque solo vio el bastón un instante, no se parecía a nada que hubiera visto de artesanía o maticalla. Incluso el color de la madera le resultaba desconocido. Hablaba en serio cuando le dijo a Quaritch que intentaba averiguar dónde estaban. Los Recon parecían empeñados en registrar el bosque lenta y minuciosamente, en una cuadrícula que rodeaba el árbol madre desde que esa zorra del general Ardmore no había sacado nada del interrogatorio de Spider. Reiakina observó a Quaritch y Spider, que se mantenían en el centro. Había perdido de vista a los otros 4 mientras descendía del árbol en silencio. Claro que había un pequeño desnivel que la obligaba a saltar. Lentamente, metió la mano en la suave bolsa de red que llevaba a un lado y sacó la mitad de un utumauti que se suponía que sería su almuerzo. En cambio, era su señuelo. Con todas sus fuerzas, lanzó la fruta por encima de las cabezas de Quaritch y Spider hacia el siguiente árbol. Por si el sonido que hizo al golpear las hojas no fuera suficiente, la repentina retracción de un grupo de Lorellu joven en el suelo del bosque atrajo todas las miradas. Todos los Recon apuntaron sus armas a las plantas mientras las espirales se retraían en sus tallos para defenderse. En cuanto Bainfleet y Mansk avanzaron para unirse a Quaritch en su investigación, Reiakina se agachó con el mayor sigilo posible y agarró el bastón. No vio a la hembra del grupo al otro lado del Lorellu, ya que ahora podía ver a Reiakina con claridad, con las plantas escondidas. «Navi», gritó Dinars mientras apuntaba. Wainfleet y Mans disimularon su sorpresa al volverse hacia el árbol, también con las armas preparadas. Reiakina se había girado al mismo tiempo, pero no pudo disimular su sorpresa. Algo que apenas podía ver pasó volando junto a ella, impactando contra la corteza del árbol mientras giraba tras él. Pequeños fragmentos de madera cayeron a su alrededor mientras se disparaban más balas. «¡Alto!», gritó Spider, pero nadie lo escuchaba. El resto del escuadrón no necesitaba la orden de Quaritch a través de los comunicadores para saber que se había establecido contacto con el enemigo. Spider no había visto el objetivo que Zdrinarsk había anunciado, pero no le importaba. Cualquier arma apuntando a un Navi estaba mal, pero no sabía qué hacer. ¿Correr a la línea de fuego?
Esas balas de tamaño recomendado no le dejarían mucho a un humano como él. La adrenalina, impulsada por el miedo, lo recorrió cuando cesaron los disparos. Que salgan, ordenó Quaritch en dirección a Spider, sin apartar la vista del árbol. Apretó los dientes con fuerza y le lanzó una mirada de enfado al chico al no oír nada en los siguientes 5 segundos. Es una orden. No acato tus órdenes. Gritó Spider desafiante. Esa respuesta bastó para que Quaritch apartara la mirada fija del árbol y la fijara en el niño testarudo. Spider se encogió por dentro al ver la expresión de enojo de Quaritch. Probablemente se arrepentiría de eso más tarde. Si quieres quedarte afuera, chico, haz lo que puedas y traduce. A menos que prefieras que disparemos primero y preguntemos después. Gruñó Quaritch mientras miraba al potencial enemigo, o enemigos, escondidos tras el árbol. Esta amenaza asustaba a Spider más que nada. No quería ser responsable de la muerte de nadie, y mucho menos de un inocente nadie en el lugar y momento equivocados. Iba a dar un paso al frente, pero el brazo de Quaritch se estiró para impedirle acercarse. Quizás era por seguridad, quizás Quaritch no quería arriesgarse a que los salvajes Navi atraparan a Spider. O quizás simplemente no quería perder a su traductor oficial. Desde aquí atrás, chico, dijo Quaritch en voz baja, dándoles a ambos una extraña sensación de protección que Spider no había sentido desde que detuvo el interrogatorio. Spider respiró hondo y miró hacia adelante, llamando al pobre objetivo que se escondía detrás del árbol. Hola. Nada. Todos contenían la respiración. Quizás el Navi estaba muerto o había escapado de alguna manera. Quizás otros Navi los rodeaban mientras esperaban una respuesta. Quaritch miró a Spider y asintió hacia el árbol, indicándole que continuara. Hola. Por favor, salgan o volverán a disparar. Lo siento. Spider odiaba todo aquello. Quería disculparse más, pero esa era una frase que los Recoms habían empezado a captar. La compasión no era precisamente un lujo que Spider pudiera permitirse con esta gente. Solo esperaba tener la oportunidad de disculparse como es debido y explicar que no estaba con estos aspirantes a Navi de gatillo fácil por decisión propia. Pero todavía nada. Salgan, por favor, los van a matar. Lo siento, fue todo lo que Spider pudo decir con su última súplica antes de que Quaritch lo interrumpiera con un gesto de la mano y les indicara a Wainfleet y Mansk que avanzaran y que los demás se desplegaran para cubrirlos. Mansk fue el primero en rodear el árbol donde Reiakina estuvo por última vez. Pero ella no estaba allí. Antes de que pudiera reportar sangre en el suelo y la huella roja de 3 dedos en la corteza, la mandíbula de Mansk se topó con la pesada punta del bastón, similar a una maza. Cualquier otra punta más alta le habría roto la nariz por completo. Pero el bastón sí rompió la oscura visera de cristal que cubría sus ojos y lo dejó cegado por la sangre y el dolor. Wainfleet se abalanzó cuando su camarada retrocedió con un gruñido y levantó la vista hacia el asaltante, más que listo para disparar primero. En el instante que Wainfleet tardó en dar ese paso, Reiakina rodó sobre la rama del árbol y se puso de pie detrás de él. Con un solo movimiento fluido, aterrizó a pesar del dolor en la pantorrilla derecha y golpeó con el bastón la parte posterior de las piernas de Wainfleet. Este se giró sobre sus hombros por la fuerza, cayendo torpemente hacia atrás al recuperarse. 2 caídos. O al menos distraídos si ella tenía la oportunidad de escapar. Reiakina tuvo tiempo suficiente para acortar la distancia entre Zdrinarsk y Ja, que se acercaba por el lado de Wainfleet. Las balas volaron, pero la nativa se apresuró a usar el palo para derribar el cañón del arma de Zdrinarsk. La tierra brotó a su alrededor por los disparos a quemarropa al suelo. La soldado buscó el cuchillo de combate envainado en su cinturón, pero dejó escapar un grito de dolor cuando una afilada hoja curva de piedra negra le atravesó el antebrazo. A pesar de la proximidad, Ja disparó contra la atacante de Zdrinarsk lo mejor que pudo sin ponerla en la línea de fuego directa. 2 explosiones de sangre del brazo derecho de Reiakina le hicieron soltar el segundo cuchillo de hoja blanca que habría acabado con la vida de Zdrinarsk. Reiakina saltó hacia atrás, ya sangrando por la pierna derecha. Recogió el bastón que había dejado caer para empuñar sus espadas dobles y retrocedió aún más, golpeándose la espalda contra el árbol. Las sostuvo en alto frente a ella a la defensiva, mostrando los dientes mientras los Recoms restantes ilesos se acercaban. Wainfleet se había recuperado y se había reincorporado al círculo. Mansk intentaba controlar la herida sangrante bajo su ojo izquierdo causada por sus gafas de sol rotas mientras se acercaba por el otro lado. Araña intentó abalanzarse para detenerlos esta vez, pero una mano fuerte lo agarró del brazo y lo jaló hacia atrás.
Quaritch se apartó de Araña para encarar al nativo herido. Hubo muchos gritos y maldiciones, pero Reiakina no se desanimó. Su mirada se precipitó y emitió siseos silenciosos y entrecortados mientras la invadían. Había miedo en sus ojos por estar rodeada, pero aún así se negó a bajar las armas. Dile que suelte las armas o dispararemos. Spider miró la espalda de Quaritch, intentando no dejar que la abrumadora náusea de estar involucrado en todo esto lo afectara. Esto no era lo que esperaba de su nuevo rol. Bueno, no sabía qué esperar. Pero no esperaba que viniera con una dosis malsana de culpa, conflicto interno y aún más disgusto por el trato que la daba a los Na'vi del que ya sentía. Por favor, suplicó Spider con una voz más baja y quebrada de lo que esperaba. Reiakina miró al chico cuando éste avanzó lentamente con las manos en alto, demostrando que al menos no pretendía hacerle daño. Estaba herida. Al menos 3 balas la atravesaron. A juzgar por su respiración dificultosa, sentía un dolor intenso y probablemente tenía otras heridas. Los matarán si no deponen las armas. Por favor, hagan lo que dicen, dijo Spider conteniendo la culpa mientras suplicaba. Si no la mataban, algo peor iba a suceder. Spider y Reiakina se miraron fijamente. Por la expresión de la extraña criatura rosa, ella supo que sentía genuina compasión. Entrecerró los ojos ligeramente, apretando con más fuerza sus armas. Antes de que pudiera decidir, 2 manos fuertes la sujetaron del brazo que empuñaba el cuchillo. Una en su mano y la otra en su antebrazo, Mans le retorció la muñeca dolorosamente en la dirección equivocada. Quizás por rencor, pero el gesto fue efectivo, pues ella soltó el cuchillo de inmediato, mostrando los dientes de dolor y siseando levemente. Antes de que Spider pudiera protestar, Quaritch lo sujetó por la cintura y lo levantó con facilidad antes de girarlo hacia atrás y apartarlo. Wainfleet la sujetaba del otro brazo, soltándole el bastón, y los 2 soldados la obligaron a arrodillarse fácilmente torciéndole los brazos tras la espalda. Llevaba unas esposas naranjas brillantes en las muñecas, pero considerando lo mucho que forcejeaba, los Recoms no la soltaron aún. Los chicos con los que habían lidiado varias semanas antes eran muy agresivos, pero contener a Reiakina era mucho más difícil. Spider se alejó unos metros y se pasó las manos por el pelo, deteniéndose para taparse los oídos mientras le gritaban órdenes en un idioma que ella no entendía. Estaba mal. Muy mal. Spider, dijo Quaritch por tercera vez antes de que el chico respondiera a su nombre. Spider se giró y vio a la Na'vi cansada del agarre de Wainfleet y Mansk, pero aún con aspecto desafiante. Seguía emitiendo gruñidos y siseos apenas audibles. Respiró hondo y regresó, encontrándose con la mano de Quaritch en la nuca. Quaritch mantuvo la vista fija en Reiakina, pero se inclinó para sisearle a Spider al oído. Intentémoslo de nuevo. Pregúntale si hay más gente por aquí. ¿Por qué ser traductor de repente le provocó náuseas a Spider? Una ligera presión extra en la nuca lo animó a transmitir el mensaje. ¿Quieren saber si estás solo?, logró decir Spider con claridad. Reiakina frunció los labios ligeramente y no dijo nada. Spider sintió una opresión en el pecho cuando Quaritch retiró la mano, balanceó el rifle hacia atrás y sacó la pistola de la funda que llevaba en el muslo. Extendió el brazo y apoyó el extremo del cañón justo en la frente de Reiakina. El pánico que inundó sus ojos y su boca entreabierta le permitió saber que estaba a punto de ser ejecutada por el arma desconocida. Spider estaba cada vez más asustado. Esto era demasiado. La cabeza le daba vueltas y las palmas le sudaban, aunque sentía escalofríos. Quaritch iba a dispararle a la Na'vi a quemarropa. Iba a presenciar en primera fila el fin de su vida en un torrente de sangre, huesos y materia cerebral. Por favor, no hagas esto, obviamente está aquí sola. Spider dirigió sus súplicas a Quaritch cuando ni siquiera el arma en su cabeza fue suficiente para hacer que Reiakina renunciara a nada. No podemos estar seguros, ¿verdad, chico?, dijo Quaritch mientras él y Reiakina se miraban a los ojos y la empujaban un poco más contra la frente con el arma. La miró con una determinación inquebrantable y ella le devolvió la mirada con, bueno, no estaba del todo seguro. Sin duda era desafío, pero no mucha resiliencia. No lo diría en voz alta, pero sentía cierto respeto por la destreza de combate de la mujer y su serenidad ante la muerte. Menudo desperdicio de una salvaje feroz. Ni siquiera eso, Maticaya. Todos se detuvieron y miraron a Spider. El brazo extendido de Quaritch se relajó ligeramente a la altura del codo mientras entrecerraba los ojos al mirar al chico. ¿Cómo lo sabes? Porque conozco a mi tribu.
Espetó Araña con un torrente de veneno y orgullo antes de continuar explicando y señalando el bastón. Ropas diferentes, armas diferentes. Nunca había visto madera así. No es de esta parte del bosque. Lo supe en cuanto la vi. ¿Y cuando lo viste por primera vez? Intervino Quaritch con un tono amargo, con las orejas hacia atrás y la cola moviéndose como señal de irritación. Spider hizo una mueca ante la leve confesión, pero la ira creciente la invadió demasiado y continuó. Y si tanto lo quería como para arriesgarse a que la atraparan, imbéciles, debe ser muy importante. Algo de su clan, no un intercambio. Los Recom intercambiaron miradas. Manskith casi podían ignorar sus heridas sangrantes y considerar la posibilidad de un prisionero de otra tribu. Ambos necesitaban atención médica. Wainfleet parecía estar bien, pero le vendría bien una revisión médica para asegurarse. ¿Qué hacemos aquí, jefe? Preguntó Wainfleet mientras ajustaba su agarre sobre el brazo que había agarrado cuando la Navi tuvo un pequeño impulso de energía para intentar liberarse. A pesar de tener 2 impactos de bala en el antebrazo, Reiakina seguía tirando de él, y sus manos casi se resbalan. Wainfleet estaba completamente cubierto de sangre, sorprendido de que no se hubiera desmayado todavía. Quaritch echó un vistazo rápido a su equipo antes de bajar la pistola por completo y volverse hacia Spider. ¿De qué clan es? Dado que no había dicho absolutamente nada, incluso bajo amenaza de muerte, la pregunta estaba completamente dirigida a Spider. ¿Cómo carajo voy a saberlo? No conozco a todos los Navi del bosque, idiota, respondió Spider apretando los dientes. Quaritch entrecerró los ojos al mirar al chico, pensando en cómo tendría que hacer algo con esa actitud, antes de volver la vista hacia la silenciosa Reiakina. Ella también sangraba por las profundas heridas y parecía tener cortes de metralla de corteza. Su unidad llegó primero, pero el salvaje podría ser útil si la capturaban con vida. Con el tiempo la harían hablar. Quaritch se llevó los dedos a la garganta y presionó los botones de su comunicador. Cielo de hierro, azul 1 actual. Azul 1, cielo de hierro. Envíen su tráfico. Solicitud de evacuación médica. 3 heridos, cambio. Autorizado para evacuación, azul 1, en camino a su puesto. Se informa que uno de los heridos es un prisionero muy inestable. Se le administrará sedación antes de la evacuación. Cambio. Recibido, azul 1, evacuación en 10 minutos en el punto de concentración B-236. Cambio. A Spider no le gustó el sonido de eso mientras observaba a Quaritch hacerle un gesto con la cabeza a Ja, quien ya iba a recuperar su botiquín de su mochila que había dejado caer entre los arbustos durante el barrido inicial. ¿Vas a dejarla inconsciente? Preguntó Spider mientras observaba a Wainfleet y Mansk apretar su agarre en los brazos de Reiakina, obligándola a arrodillarse con la cabeza gacha. Después de lo que hizo esta zorra salvaje, tiene suerte de que eso sea todo por ahora, dijo Quaritch mientras enfundaba su pistola. Har regresó al grupo, vaciando la jeringa que había llenado con un potente sedante. Spider se encogió al ver a Mansk sujetar su swing con fuerza y girar la cabeza para que Ha tuviera un mejor ángulo para inyectar la droga. Spider también recordó las palabras por ahora con una horrible sensación en el estómago. ¿No vas a meterla en eso? Spider ni siquiera pudo terminar la frase. De repente, sintió un nudo en el estómago. Luces que giraban, ruidos fuertes, voces lejanas, la sensación de que su cráneo se partía por la mitad. Tuvo su oportunidad. No quiso hablar contigo, quizá le apetezca más conversar con el general, fue todo lo que dijo Quaritch mientras miraba con los ojos entrecerrados a su nueva prisionera. Antes de que Reiakina siquiera pensara en cómo su situación podía empeorar, sintió el agudo pinchazo de la aguja en la nuca. Quedó inconsciente antes de caer al suelo. No estaba despierta para saber que la habían colgado al hombro de Wainfleet y la habían llevado al punto de encuentro. No estaba despierta para ver la expresión compasiva de Spider mientras seguía a la Recom calva, asegurándose de que aún respiraba. No estaba despierta para ser elevada por los aires hasta convertirse en una extraña bestia metálica del cielo. En cuanto atravesaron las puertas de la bahía y se desengancharon los arneses, Spider fue escoltado por soldados humanos hasta una celda de detención mientras Quaritch y el escuadrón discutían el cambio de planes. Spider intentó mantenerse a distancia, ladeando ligeramente la cabeza por encima del hombro mientras los soldados lo empujaban. La última vez que vio a la Navi inconsciente fue a ella tendida en el frío suelo en medio del escuadrón. Spider sintió una punzada de miedo por ella en el pecho.
La aeronave regresó a Ciudad Cabeza de Puente aproximadamente una hora después. A Spider le costaba mantener el ritmo en esas habitaciones iluminadas artificialmente y sin ventanas. Quaritch fue a buscarlo cuando faltaban pocos minutos para aterrizar. Spider lo siguió con entusiasmo mientras salían de la celda hacia las puertas traseras de la bahía. Ansioso por salir de la caja blanca y saber qué había sido del prisionero Navi. Quaritch no detuvo a Spider cuando aceleró el paso y corrió por la sala abierta hacia donde estaban todos los Recoms. En un banco junto a ellos estaba la Navi capturada. Se acercó con cautela y, al ver que nadie lo detenía, se acercó a ella y la observó. Definitivamente no era Omaticaya. Llevaba un estilo de ropa diferente, predominantemente con borlas y una trinidad de colores claramente predilecta: rojo, negro y blanco. Las bandas en la parte superior de sus brazos parecían completamente simétricas, pero una parecía hecha mucho más tiempo atrás. Borlas más largas colgaban del exterior del brazo con cuentas de piedra blanca talladas. Fue aquí, de cerca, donde pudo ver una mancha irregular de pintura negra sobre sus ojos y unas líneas distintivas de 3 dedos que bajaban por sus mejillas. Spider recordó la pintura funeraria que usaban los familiares al fallecer un miembro. Un largo y retorcido collar de cuentas rodeaba su cuello. Parecía un poco fuera de lugar con el resto del atuendo. La nueva prisionera seguía inconsciente y atada a una camilla de plástico grueso del tamaño de un avatar. Alguien ya le había colocado una máscara de respiración, así que pudo saber que entraría en la base. A Spider le pareció excesivo observar la cantidad de correas gruesas y grilletes metálicos que la sujetaban a la platier. Sintió un nudo en el estómago al mirar su rostro dormido. Solo había intentado defenderse, o eso supuso. Vio que las heridas graves tenían torniquetes de campaña rápidos, sin duda obra de Ja, para detener la hemorragia. Cuidado, chico. Ladró Dinars desde detrás de Spider y lo agarró del hombro rápidamente, sobresaltándolo. Era evidente que la puñalada en su antebrazo, también envuelta en un torniquete, no le había quitado el humor, y rió entre dientes. Vaya zorra. Spider maldijo en voz baja por estar asustado y se burló. Que te jodan. Dinars volvió a reírse entre dientes, sacándole la lengua a Spider, antes de volverse hacia el coronel cuando éste se reincorporó al grupo. Spider observó a Quaritch un instante antes de volver a mirar al Navi inconsciente mientras lo escuchaba hablar. Aterrizamos en 4 minutos. Zdinarsk. Mansk. Bahía Médica, ya. Ordenó Quaritch, recibiendo asentimientos y un sí, señor de ellos antes de mirar a Wainfleet. Tú también, después de que transportemos a la prisionera a una celda. Conseguiremos algunas de esas batas de laboratorio de Avatar que sobraron para asegurarnos de que no nos deje sin trabajo antes de que el general pueda intentarlo, ya que nuestro traductor no está demostrando ser muy bueno en su trabajo. Spider contuvo las ganas de discutir, sintiendo la mirada de Quaritch sobre él. No era culpa suya que ella no quisiera hablar y, francamente, no podía culparla. Araña, dijo Quaritch desde el otro lado del grupo, provocando un suspiro y los ojos del adolescente en blanco mientras se giraba para mirarlo. ¿Sí? Dijo Spider, con un tono increíblemente molesto. Quaritch entrecerró los ojos y luego arqueó una ceja. Spider volvió a suspirar, un poco más bajo, y luego añadió. Señor. Si crees que puedes comportarte, puedes quedarte en el cuartel de recomunicación bajo supervisión en lugar de en una celda, dijo el coronel, sin saber cómo reaccionaría Spider al volver a Bridgehead. Aunque estaba concentrado en la misión y en el nuevo prisionero, no iba a olvidar la promesa que le había hecho al chico. Mantenerlo alejado de las batas de laboratorio y, a su vez, del general Ardmore. ¿Y qué pasa con ella? Preguntó Spider con cautela, señalando hacia atrás. ¿Y ella? Repitió Quaritch con un tono diferente, como si la respuesta fuera obvia. Esta prisionera es extremadamente peligrosa, pero podría ser útil para obtener información sobre la ubicación de Hake Sully. ¿O ya olvidaste la misión? Te dije que ella no es Omaticaya, gruñó Spider. Pero podría ser de un clan aliado o al menos saber dónde está el gran Toruk Makto, explicó Quaritch con profundo desdén al mencionar el renombrado título de Hake entre los Navi. Spider bajó la mirada, un poco derrotado, antes de volver a mirar a la mujer atada. E igual la protege. En cuanto bajó la rampa de la bahía trasera, se pusieron en marcha sobre la calurosa pista. Wainfleet, Ja, Praeger y López llevaban cada uno un asa en la esquina de la camilla mientras transportaban al prisionero Navi a la base.
Zdinarsk y Mans los seguían, cada uno con sus respectivas heridas en la mano. Zdinarsk tenía el brazo vendado y Mans le cubría el lado izquierdo de la cara con un paño ensangrentado. Quaritch y Spider los seguían, el primero mirando constantemente hacia atrás para asegurarse de que el chico no hubiera cometido una estupidez y huido hacia la ciudad. ¿No es que llegara muy lejos? Los Recom entraron en la esclusa de aire, y la camilla estaba más apretada de lo habitual. Spider estaba cerca de su cabeza y se encontró mirando de nuevo su expresión tranquila y dormida, sintiendo solo culpa. Odiaba pensar que habría estado mejor sucumbiendo a sus heridas en el vuelo, pero sabía lo que le esperaba. La máquina que le partió el cráneo fue tan dura que él no la comprendió. Solo podía imaginar lo que esta pobre mujer iba a pensar al despertar. Spider agradeció por una fracción de segundo cuando la esclusa de aire finalmente se abrió y salió del estrecho espacio. Se aplastó de inmediato cuando los 4 que llevaban al prisionero se dirigieron en dirección contraria a la de los demás. Antes de que Spider pudiera escapar, Quaritch lo agarró del hombro y lo guió de vuelta a las habitaciones. Ni lo pienses, tigre. ¿Puedes al menos decirme a dónde la llevan? Preguntó Spider, con voz tensa pero con genuina preocupación. Quaritch reflexionó un momento antes de decidir que no le haría daño a Spider saber un poco más sobre Ciudad Cabeza de Puente, sobre todo porque el chico debería estar allí viviendo entre los de su especie. Hay un centro de detención subterráneo construido específicamente para contener a los prisioneros Na'vi. Fuertemente reforzado, alimentado con aire pandoriano a través de un sistema de ventilación independiente, cerca de las batas de laboratorio que aún los estudian, todo lo que una bestia salvaje necesita para estar cómoda y acogedora. Spider volvió a sentir ese malestar en el estómago. ¿Había una prisión solo para Na'vi bajo Ciudad Cabeza de Puente? No tenía ni idea. ¿Lo sabía alguien en el campamento superior? ¿Acaso Jake lo sabía? Los demonios realmente pensaban en todo cuando se trataba de cómo diezmar el planeta y a su gente. Quaritch extendió la mano para ayudarlo a caminar de nuevo, pero Spider reanudó su movimiento antes de que lo tocara y caminó junto a su querido padre. Quaritch se burló, pero mantuvo sus pensamientos en la cabeza. ¿Malditos adolescentes? Quaritch acompañó a Spider al dormitorio de recomunicación. Nunca había estado allí. Era una habitación larga con literas en las paredes. Parecía que había un baño con duchas a través de una puerta cerca de la entrada y taquillas para todos entre las literas. La luz del sol entraba a raudales por una gran ventana en la pared opuesta a la entrada, con un alféizar lo suficientemente grande como para sentarse. La última vez que Spider estuvo en Bridgehead, estuvo en una sala de interrogatorios más peligrosa con una máquina de matar, y una celda aburrida hasta que dejaron la base. Si necesitas algo, pregúntale a los chicos del pasillo. Ya es bastante malo que me hayas enviado a mi habitación, no necesito niñera, refunfuñó Spider mientras pasaba junto a las literas extra largas y se subía al alféizar de la ventana, llevándose las rodillas al pecho. Cruzó los brazos y los apoyó sobre las rodillas, sin molestarse en mirar atrás cuando Quaritch se fue. El coronel no tenía paciencia para lidiar con un adolescente malhumorado. Una vez solo y en silencio, los pensamientos de Spider volvieron de inmediato a la Na'vi, preguntándose cómo estaría cuando despertara sola y confundida en una caja hecha por humanos. Kina tenía frío al despertar varias horas después de su forcejeo en el bosque. Su cuerpo estaba fatigado y los dolores sordos en los músculos por la pérdida de sangre fueron rápidamente reemplazados por 3 punzantes puntos de dolor. 2 en el antebrazo derecho y 1 en la pantorrilla derecha. La cabeza le daba vueltas como la noche después de un gran festival cuando abrió los ojos ligeramente. Siseó entre dientes en cuanto las luces increíblemente brillantes sobre ella los iluminaron. Un suave gemido escapó de su garganta al intentarlo de nuevo, esta vez girando la cabeza hacia el frío suelo metálico donde yacía. Kina contuvo la respiración mientras sus ojos apenas se adaptaban al nuevo entorno. El aire era fresco e inmóvil contra su piel. La luz no le daba calor. Sentía una pesadez en el cuello, las muñecas y los tobillos, como si llevara grandes piedras a su alrededor. Su cola se movía con un silbido tras ella, sintiéndose completamente libre del habitual entrecruzamiento de cuerdas de cuero tejidas alrededor de su base. Fue entonces cuando sus últimos recuerdos la devolvieron a la consciencia. Se incorporó para agacharse lo más rápido posible contra la neblina inducida por las drogas en su cerebro. El miedo y la confusión la invadieron mientras levantaba la mano izquierda para bloquear la luz, pero al instante la confundió el pesado grillete en su muñeca.
Reía Kina nunca había visto tal cantidad de metal, y mucho menos en Esried. El suelo era de metal. Las paredes también. La puerta era de plexiglas reforzado, aunque no podía alcanzarla con las cadenas. Sus ojos se dirigieron a las esquinas del techo mientras las pequeñas luces rojas parpadeaban desde las cámaras de vigilancia. ¿Qué demonios era este lugar? Reía Kina entró en pánico. Se levantó rápidamente y encontró grilletes en ambas muñecas. Tiró de las cadenas que colgaban de sus brazos mientras deslizaba un pie hacia atrás y se tambaleó de vuelta al suelo cuando las cadenas que conectaban con sus tobillos se agotaron. Se sacudió hacia atrás, moviendo las extremidades y la cola en todas direcciones para liberarse, con los ojos mirando a su alrededor y cegada por la luz artificial. Sus pupilas eran diminutas cuando notó que las cadenas estaban sujetas a un ancla en el centro de la habitación. Trepó hasta donde las cadenas se conectaban al suelo, se aferró con todas sus fuerzas a los eslabones más cercanos y tiró. Al final del pasillo, tras varias puertas de seguridad, sonaba una alarma en el laboratorio de investigación más cercano a la entrada del bloque de celdas. Reía Kina se había despertado tan rápido que nadie que estuviera a cargo del laboratorio durante la hora de la cena había notado sus movimientos en la cámara de seguridad. Un técnico casi se cae de la silla cuando sonó la alarma, que se activó cuando Reía Kina tiró de las cadenas. Eran lo suficientemente fuertes como para sujetar a 10 guerreros Navi. No iban a ceder. Pero ella se retorcía, mostrando los dientes con violencia mientras tiraba con todas sus fuerzas y aún más. Rompió las grapas médicas de grado industrial que usaba para cerrar temporalmente sus heridas de bala. La gasa que las envolvía se tiñó de rojo en cuestión de segundos. Joder. Fue todo lo que pudo decir el técnico que observaba la pantalla mientras se ponía de pie y salía corriendo por la puerta abierta del laboratorio. Sus superiores estaban en el comedor y querrían saber que el prisionero estaba despierto. Spider se quedó mirando impasible, bueno, no estaba muy seguro de qué comía. Con una mano, clavó un tenedor en el compacto trozo de carne picada, mientras con la otra le sostenía la cabeza. Estaba sentado en una mesa de tamaño humano cerca de la mesa especialmente diseñada y reforzada de los Recoms en el comedor. Se rumoreaba que los Recoms regresaban con un prisionero Navi desconocido. Los chismes que Spider pudo captar no le ayudaron a comer. Zdinarsky y Mansk habían sido curados con suturas resistentes y una gran historia para sus inevitables cicatrices. Se sentaron a la mesa, comiendo sus propias comidas de la dieta Navi, y charlando también sobre el prisionero. Pero para ellos, fue más bien una experiencia de aprendizaje. Quaritch se preocupaba por su escuadrón más que por nada en el mundo, pero no estaba impresionado con su desempeño contra un solo Navi. Claramente, todos necesitaban más entrenamiento de combate con estos nuevos cuerpos. Quaritch inclinó su reloj para mirar la hora. Se reuniría con el general Ardmore a las 19 para hablar de la inesperada adquisición. Aún le quedaban unos 45 minutos, así que miró al chico sentado solo a pocos metros de ellos. Aparte de su comentario sarcástico en el cuartel, había permanecido en silencio desde su regreso a la base. Se levantó y caminó hacia el otro lado de la mesa donde estaba sentado Spider. Spider no levantó la vista, así que Quaritch se agachó sobre una rodilla y apoyó los brazos cruzados sobre la mesa. Un centavo por tus pensamientos, chico. Una mirada confusa se dibujó en el rostro de Spider y miró hacia arriba, hacia la recomendación. ¿Qué es un centavo? Quaritch suspiró y negó con la cabeza. No importa, ¿qué está pasando por esa cabeza tuya? Spider mordió el labio inferior y bajó la mirada, concentrándose en apuñalar de nuevo el plato que tenía delante. Quaritch siguió su mirada, imaginando a quién estaba imaginando mientras lo hacía, luego extendió la mano y apartó el plato del alcance de Spider. Quería que el niño comiera, pero también quería que hablara. Spider dejó el tenedor y se cruzó de brazos, mirando hacia otro lado. Oh, no sé, quizás las vidas de todos los Navi inocentes siendo destruidas como la del que fue encerrado en una prisión subterránea por la gente del cielo, exclamó Spider rápidamente antes de mirar a Quaritch. ¿Por ti y los demás aspirantes a Navi? Quaritch se lo esperaba, así que no estaba del todo desprevenido para esta conversación. Entrelazó los dedos y se inclinó hacia adelante. Antes que nada, chico, no somos unos aspirantes. Nada Navi que podamos desear. Y segundo, no sabemos absolutamente nada porque el salvaje no te dijo nada. Fuiste demasiado blando con tus palabras. Ni siquiera sabes lo que estaba diciendo. Dijo Spider con incredulidad.
No tuve que hacerlo, comenzó Quaritch, con las orejas ligeramente hacia atrás mientras se encogía de hombros. Me di cuenta de que le estabas rogando que hablara cuando debería haber sido ella la que lo hiciera. Spider dejó escapar un bufido de disgusto y volvió a mirar hacia otro lado. No espero que lo entiendas de inmediato, dijo el Recom, mientras observaba al chico con el corazón en la mano por esas bestias azules, pero lo lograrás. No eres un cobarde. Spider giró la cabeza, pero miró la mesa. Vaya, extrañamente, esa fue una de las cosas más alentadoras que un adulto le había dicho. Y por una terrible razón. Antes de que se formara un silencio incómodo, el técnico del bloque de la prisión Navi corrió al comedor. Todos los Recom se pusieron alerta al oír el resoplido del hombre para recuperar el aliento mientras se dirigía a una mesa llena de científicos, todos con un parche de diamante azul cosido en el hombro izquierdo. Spider y las mesas de humanos más cercanas a los científicos se giraron para ver qué sucedía. Una mirada de asombro recorrió la mesa de científicos y los 9 se levantaron torpemente de sus asientos, dejando atrás sus cenas a medio comer y salieron a toda prisa. El técnico que había venido a buscarlos se sirvió el vaso de agua que alguien había dejado en la mesa antes de seguir a los demás. Lily comenzó Quaritch mientras se levantaba, cuida al niño. Ni hablar. Exclamó Spider, poniéndose de pie de un salto. Quaritch se dirigía directo a la puerta y Wainfleet estuvo a punto de agarrar al chico, ya que Spider rodeó la mesa de recomendaciones para seguirlo. Una gran mano azul aterrizó en el pecho de Spider, deteniéndolo en seco en el pasillo mientras Quaritch lo miraba con el ceño fruncido. Spider apartó la mano cuando Wainfleet se reunió con ellos en el pasillo. Soy tu mejor oportunidad para hacerla hablar. Sí, porque lo hiciste muy bien en el campo, comentó Wainfleet mientras cruzaba los brazos y miraba de Spider a Quaritch. En esto estoy de acuerdo con Lyle, Tigre, dijo Quaritch con cierta firmeza, pero también curioso por el argumento de Spider. ¿Dijiste que podía hacerlo mejor? Entonces dame una oportunidad. Replicó Spider. Él y el Recom se miraron en silencio durante casi un minuto antes de que Quaritch asintiera. Los 3 continuaron por el pasillo hasta el ascensor de servicio del final. Era el único ascensor con capacidad para 5 Navi adultos cuando bajaron al prisionero sedado. Spider dejó escapar un suspiro tembloroso al ponerse la máscara al llegar a la esclusa de aire al final del ascensor. No necesitaban ninguna indicación sobre dónde intentaban los científicos calmar a una Navi furiosa y asustada. Las celdas eran lo suficientemente grandes como para que otros estuvieran pegados a las paredes, fuera del alcance de la prisionera. Un círculo rojo en el suelo indicaba hasta dónde llegarían las cadenas antes de que el peligro de ser atrapada fuera real. 3 científicos estaban en la celda, otros 2 en el pasillo, y el resto del personal en los laboratorios se apresuraba a preparar otra dosis de sedantes por si fuera necesario. La prisionera fue arrastrada lo más lejos posible hacia una de las esquinas, con las cadenas al límite. La sangre manaba de debajo de los grilletes por la presión que ejercía sobre ellos en un frenético intento de liberarse. Spider intentó tragarse el nudo que sentía en la garganta al ver los grilletes en sus muñecas y tobillos. Le daba especial asco el collar que rodeaba su largo cuello, apenas un poco más largo que las cadenas que sujetaban sus muñecas. Emitía un pitido y una luz roja parpadeaba, alimentando un monitor en el laboratorio con su ritmo cardíaco y respiración desenfrenados. La sencilla bata blanca que se había puesto cuando estaba inconsciente estaba salpicada de sangre. Unas miradas desorbitadas iban y venían entre estas extrañas criaturas bajas y su piel pálida, todas intentando calmarla al mismo tiempo en su lengua materna. Ah, joder, dijo Spider en voz baja, y Quaritch supo su intención incluso antes de moverse, poniéndole una mano en el hombro. Ni siquiera Spider pudo entender todo lo que decían los científicos, que competían por hacerse oír. Rayos. Aún le queda mucha garra. Es mi tipo de chica, comentó Wainfleet mientras observaban los movimientos impredecibles de la Navi, con sus siseos forzados que acompañaban su respiración entrecortada y sus ojos que cambiaban constantemente de dirección. La prisionera estaba agachada en posición defensiva, con los dientes al descubierto y las orejas pegadas al cráneo. Sus largas y desiguales trenzas estaban desatadas y giraban violentamente con cada giro de cabeza. ¿A eso le llamas inocente? Le preguntó Quaritch a Spider con una risa seca. La estás asustando. Dijo Spider mientras intentaba soltar la mano de Quaritch. Déjame hablar con ella. A solas. El adolescente miró al Recom con firme determinación en los ojos, frunciendo el ceño. Quería que dejaran de asustarla.
Que dejaran de hacerle daño. Spider había protegido a los Sully de ser encontrados, y él también podía ayudarla. Quaritch reflexionó un momento, viendo cómo los tres científicos fracasaban estrepitosamente al intentar calmar a la prisionera con gritos Navi. Parecía estar perdiendo fuerza, o al menos, elegía sus movimientos con más cuidado en lugar de golpear salvajemente al trío de batas. Retiró la mano del hombro de Spider, levantó dos dedos frente a la cara del chico y dijo: Tienes 2 minutos para sacarle una sola palabra, ¿listo? ¿Me entiendes? Bueno, la presión ya era alta, pero Spider asintió con determinación. Quaritch les dijo a los científicos que desalojaran la sala y, aunque querían protestar, todos retrocedieron hacia el pasillo donde los otros dos esperaban y observaban. La mujer Navi se agachó aún más, sentándose sobre sus talones, pero lo más apartada posible del rincón, como evidenciaban las cadenas que le sujetaban las manos. El mechón negro al final de su cola se movía de un lado a otro mientras Spider entraba lentamente en la habitación, con las manos en alto para demostrar que no estaba armado ni representaba una amenaza. Entrecerró los ojos al mirarlo mientras un latido en el cráneo se irradiaba por el cuello al resto del cuerpo. Los humanos lo considerarían similar a una migraña, pero la causa principal del dolor podía ser cualquier cosa. Vio cómo sus párpados se agitaban ligeramente contra la luz ahora que no estaba concentrada en la lucha. Era la pequeña criatura del bosque otra vez. Se detuvo cuando ella emitió un gruñido silencioso entre dientes. No había sido una amenaza allí, pero no podía bajar la guardia allí. Sus músculos ardían hasta los huesos por la adrenalina. Su cabeza estaba cansada, pero no estaba dispuesta a sucumbir a la inconsciencia otra vez. Tranquilo. No voy a hacerte daño, empezó Spider, hablando suave y lentamente. Se detuvo dentro del círculo rojo brillante en el suelo que indicaba la zona de peligro. Las cadenas llegarían hasta allí y, si era lo suficientemente rápida, podría atraparlo. Araña, retrocede. Gruñó Quaritch por lo bajo mientras él y Wainfleet forcejeaban un poco para no correr y poner al niño a salvo. Necesito que confíe en mí. Y necesito que tú también confíes en mí, dijo Spider, sin apartar la vista del Navi. Sus labios empezaron a cerrarse sobre sus dientes brillantes y puntiagudos, y las arrugas de su nariz empezaron a suavizarse. Spider sabía qué buscar al interpretar el estado de ánimo de un Navi. Quaritch sintió cierta conmoción interior ante esa petición. Spider acababa de decir que necesitaba que Quaritch confiara en él. Irónico, ya que el chico no confiaba en él ni en ningún miembro del escuadrón en absoluto. Pero, tal vez esta era una oportunidad para que Quaritch se ganara su propia confianza dejando que Spider tomara la iniciativa. 2 minutos empiezan ahora, espetó, con la adrenalina subiéndole por la espalda y preparándolo para derribar a la zorra si se le ocurría a su chico. El chico. El niño. El intérprete oficial. Tranquila, repitió. Solo quiero ayudar. Me llamo Araña. ¿Cómo te llamas? Spider se encontró con una mirada silenciosa de nuevo. Parpadeaba mucho, pequeñas arrugas en las comisuras de los ojos y una ligera arruga en la nariz sin mostrar los dientes le indicaban que incluso intentar concentrarse en él era incómodo. ¿Puede alguien apagar las luces? ¿Por qué? Creo que la están molestando. Spider solo se estaba arriesgando con esa teoría, pero cuando uno de los chicos del laboratorio que observaba desde la cámara de seguridad hizo lo que le pidió, sus ojos y oídos se abrieron de par en par, sorprendidos, y luego volvieron a bajar al oscurecerse la habitación. Incluso con esta luz, sus pecas bioluminiscentes empezaron a brillar maravillosamente bajo sus ojos y a formar finas rayas en las comisuras. Volvió a mirar a Spider al darse cuenta de que las luces que se atenuaban no representaban una amenaza. 90 segundos. Spider maldijo a Quaritch en voz baja y volvió a hablarle a Navi. ¿Puedes decirme tu nombre? ¿Vives en el bosque? Intentó que las preguntas fueran sencillas y no incriminatorias. Odiaría ser responsable de que ella dijera algo que la pusiera en una situación aún peor. No tenía ni idea de quién era. Por lo que sabía, quizá pertenecía a un clan vecino. Una aliada. ¿Se atrevería siquiera a pensarlo, alguien que se había ofrecido a petición de Jaque para intentar salvar a Spider de Larda? Sacudió ese pensamiento de su cabeza rápidamente y dio un paso adelante otra vez, la mujer se tensó y su cola se movió hacia un lado en un rápido movimiento. Solo tu nombre, eso es todo lo que necesito. 1 minuto. Sé que tienes miedo y estás dolida, pero puedes confiar en mí. Solo dime tu nombre, por favor. La mujer guardaba un silencio sepulcral, con las orejas pegadas a la cabeza y un gruñido grave saliendo de su garganta.
¿Cuál era su problema? Spider no la culpaba por sus sospechas. Sin embargo, se esforzaba por parecer lo menos amenazante posible. Empezaba a sentir una sensación de fracaso que lo agobiaba. Si no conseguía que ese Navi le hablara, lo considerarían inútil para el escuadrón de recomunicación y lo encerrarían en una celda para siempre. Por favor, quiero ayudarte. Te harán daño si no dices nada. Lo que sea. Los científicos, todos con fluidez en Navi, se inquietaron ante lo que dijo Spider. Quaritch estaba tan concentrado en la seguridad de Spider que no se dio cuenta, pero Wainfleet sí. ¿Qué dijo? Preguntó Wainfleet a la mujer que estaba más cerca de él. Que le haríamos daño si no decía nada, dijo bruscamente y sonando ofendida. ¿Se equivoca? Se preguntó Wainfleet, pues estaba casi seguro de haber visto un cuerpo notablemente largo bajo una sábana en el laboratorio por el que pasaron. Incluso sin los sentidos mejorados que le proporcionaba el cuerpo recombinado, reconocía el olor de un cadáver a kilómetros de distancia. Tenían algo listo para pasar por el bisturí. Somos antropólogos. Investigadores. Aprender no siempre es fácil, pero siempre priorizamos el cuidado de los Navis sobre nuestra investigación, balbuceó, con asentimientos alentadores de sus compañeros, pero ninguno de ellos miró a la Recom a los ojos. Ajá, bromeó Wainfleet, poco convencido pero sin importarle mucho, antes de volver a mirar a Quaritch. Oye, jefe, el chico está tirando piedras. Araña, gruñó Quaritch en tono de advertencia. Tienes 30 segundos, ¿de verdad quieres desperdiciarlos señalando con el dedo? Intento que hable. Espetó Spider. La frustración fue superada poco a poco por el miedo a las consecuencias si no hablaba. Por favor, solo tu nombre. Te torturarán. Te matarán. Esa era una palabra que Quaritch conocía, así que era hora de terminarlo. Vale, tuviste tu oportunidad. Quaritch cruzó la puerta hacia Spider en dos zancadas y agarró al chico por el brazo. Lyle, súbelo. Wainfleet suspiró levemente ante el interrogatorio inútil y asintió. Pero Spider aún no había terminado. Liberó su brazo del agarre de Quaritch y se abalanzó hacia adelante, agarrando las manos ensangrentadas del prisionero, sujetas por las tensas cadenas. Era peligroso y estúpido, pero no quería que otro Navi sufriera. La Navi se apartó de las cadenas sorprendida y luego dejó escapar otro siseo entrecortado mientras todos sus músculos se tensaban como piedra. ¿Qué hacía esta cosa? El siseo era solo instinto, y ambos sabían que estaba fuera de lugar. Ladeó ligeramente la cabeza, con las orejas gachas, mientras observaba la expresión de la criatura. Podía ver tantas cosas en sus ojos. Compasión, miedo, ira, súplica. Fuera lo que fuese, quería ayudarla. Quaritch casi le da un infarto cuando Spider contactó con el prisionero. En medio de esa mezcla de conmoción y rabia, el Recom sintió un miedo que nunca antes había sentido. Ni siquiera se dio cuenta de la fuerza con la que había vuelto a agarrar el brazo del chico para ponerlo a salvo. No fue hasta que Quaritch arrojó a Spider de vuelta a los brazos de Wainfleet en el pasillo que recuperó el control y vio a Spider sujetándose el hombro izquierdo. ¿Acababa de lastimarlo? ¿De verdad lastimarlo? ¿En qué estabas pensando, chico? Gritó Quaritch, asustando a todos. Spider ponía buena cara, pero maldita sea, cómo le dolía el brazo izquierdo. El Recom puso las orejas hacia atrás mientras estabilizaba la respiración, sin apartar la vista del chico. Fuera cual fuera su instinto, nunca había deseado tanto poner a alguien a salvo en sus dos vidas. Podría haberte matado, joder. Tomarte como rehén. ¿Crees que no eres prescindible para larga? Spider escuchaba la diatriba de Quaritch, pero se concentró más en el dolor de su hombro, que se dislocó brevemente y volvió a su sitio al chocar con la rápida presa de Wainfleet. Miró a Quaritch con dolor en los ojos. No era solo su hombro. Le había fallado a los Navi en la celda. No había logrado conectar con la prisionera, así que ahora ella seguramente sufriría lo mismo que él, probablemente peor. ¿No podía protegerla? ¿Crees? No sé, solo soy un maldito peón. Dijo entre pequeñas ráfagas de dolor. La sala quedó en silencio. Un silencio incómodo. Nadie se atrevía a moverse. Finalmente, el coronel se encargó de sembrar el silencio. Dejó escapar un suspiro de frustración y le dijo a Wainfleet en un tono mucho más controlado. Que le revisen el hombro y luego llévenlo al cuartel de comunicaciones. Sí, señor, dijo Wainfleet con un saludo militar y luego puso una mano suave sobre el hombro sano de Spider. Vamos, chico. Spider miró a Quaritch unos segundos más antes de seguir las indicaciones de Wainfleet.
¿Qué demonios era eso? Volvió a mirar al hombre que antes era su padre mientras avanzaban por el pasillo. Claro, Quaritch estaba furioso, pero Spider no veía eso. Quaritch parecía temer por él. Spider solo esperaba que Quaritch pudiera ver que el miedo en su rostro era como el suyo. El miedo por el sufrimiento ajeno. La mujer Navi observó todo el desarrollo del evento conteniendo la respiración. Su mirada se había posado en sus manos, donde la criatura se aferraba. A pesar de tener manos tan pequeñas, apretaban las suyas con fuerza y temblaban al hacerlo. Antes de que pudiera pensar mucho más, las botas de combate negras de Quaritch aparecieron en el suelo. La fulminaba con la mirada, como si su silencio fuera la culpa. Si hubiera dicho algo, Spider no habría cometido semejante estupidez. El chico tenía corazón, pero confiaba demasiado en esos salvajes azules para su propio bien. Eso era lo que lo había metido en este lío. Su lealtad a Hake Sully. Quaritch se tapó el comunicador de garganta con los dedos y dijo en tono sereno, sin apartar la vista de ella. Escuadrón, excepto Bainfleet, preséntense en el bloque de celdas Navi para el traslado de prisioneros a interrogatorio. Recibió 5 entendidos sí, señor como respuestas, casi simultáneamente, y cerró el puño a su lado. Su temperamento finalmente se estaba calmando. El miedo a ver al chico ponerse en peligro de esa manera volvía a desaparecer. Ella podía sentir el peligro que emanaba de este hombre y él sabía que ella lo sentía, observando cómo sus orejas se inclinaban ligeramente hacia atrás mientras tragaba con la garganta seca y un débil siseo le seguía. No hablaste por el chico, dijo Quaritch en voz baja y amenazante, pero estoy seguro de que cantarás para mí. Reía Kina ofreció todo un espectáculo al ser arrastrada por los pasillos desde las celdas subterráneas hasta el condenado neurolaboratorio, donde el general Ardmore la esperaba con un pequeño ejército de soldados y personal médico. El coronel no necesitó mucho esfuerzo para convencerla cuando le pidió un interrogatorio. Aunque la salvaje resultara inútil en cuanto a información sobre la base de operaciones de Hake Sully, este fue un gran experimento, ya que era el primer Navi sometido al neuroescáner. Praeger y López casi la sueltan 2 veces. Zdinarsky y Mansell los flanqueaban, con picanas eléctricas listas. Quaritch observaba a su equipo desde atrás, con la mano en la pistola, y la visión solo reforzó su preocupación de que no estuvieran del todo acostumbrados a sus cuerpos recombinantes. Los pasillos habían sido despejados de todo el personal humano camino a los interrogatorios, pero eso no impidió que la multitud se apiñara contra las ventanas para ver a los salvajes Navi como si fueran una especie de zoológico. Siseó en voz baja y chasqueó los dientes contra los recoms, tirando de ellos mientras le retorcían los brazos. Cada pocos segundos, sentía un doloroso tirón en la base de su Tswin. Esto les dio un breve respiro, pero no mucho hasta que volvió a la lucha. Todas sus heridas de bala estaban reabiertas, con grapas industriales colgando de la carne desgarrada. Gotas rojas recorrían todo el camino desde la celda hasta el neurolaboratorio como un macabro rastro de migas de pan. Con la cola moviéndose con fuerza, la mujer aterrorizada chocaba constantemente con los 3 hombres que intentaban empujarla por el pasillo. Le gritaban en inglés, pero no era de mucha ayuda. Me corto esa maldita cosa después de esto. Amenazó refiriéndose a su cola, pues era el afortunado que la sujetaba. Recibía el peso de sus latigazos por ambos lados. Praeger y López asintieron con un gruñido, exigiendo un pedazo cuando él lo hizo. Menudo ejemplar tiene ahí, coronel. Comentó Ardmore al cruzar finalmente el umbral de la luminosa habitación. Estaba de pie frente al neuroescáner. La misma máquina utilizada para intentar extraerle información a un chico humano de 16 años tan solo un mes antes. Había fracasado contra Spider, pero quizá, dada la aparente falta de conocimiento de este Navi sobre la tecnología de los pueblos del cielo, no fuera tan resistente a las preguntas. Siseos tensos continuaban saliendo de su garganta seca mientras arrastraban a la prisionera hacia la losa. Los humanos eran tan trabajadores. El neuroescáner ya había sido adaptado a su altura. Componentes como la máscara ocular y las ataduras habían sido intercambiados por el tamaño y la fuerza de los Navi. Cerró los ojos con fuerza cuando entraron en la habitación. La cabeza ya le dolía por las luces falsas. Se sentía como si hubiera estado mirando al sol sin pestañear durante días. Le picaban y el lagrimeo no contribuía a calmar la sequedad. Los pensamientos de la prisionera aún la impulsaban a retorcerse contra sus captores. Cuando López, quien le sujetaba el brazo derecho ensangrentado, perdió el control por completo, ella aprovechó la situación. Giró hacia Praeger con la mano libre lista y le propinó un manotazo en la cara.
3 cortes gruesos se formaron al instante en su mejilla izquierda y, por instinto, soltó una mano para aliviar el dolor del arañazo. «Maldita sea», gritó Praeger mientras se preparaba, agarrándole la muñeca libre antes de que pudiera atacar de nuevo. Ha intentó compensarlo retorciendo su Tsuin en su mano y tirando de su cabeza hacia atrás. La mujer salvaje dejó escapar el grito de dolor más silencioso que jamás habían oído. Pero incluso ahora, la decidida Navi intentaba luchar por la libertad. Se dijo a sí misma que moriría en el intento. O eso creía. El dolor inicial fue indescriptible. Sintió un ligero alivio cuando todas las manos se apartaron de ella, pero este fue rápidamente destruido por las horquillas metálicas de las picanas eléctricas que le enviaban a Iwa sabía cuántos voltios a través del cuerpo. Kina nunca había sentido un dolor así. Mans le había clavado la picana en el abdomen, por encima de la cadera derecha, y Zlinars la alcanzó en el hombro izquierdo, casi fallando y clavándosela en la garganta. Kina ni siquiera sabía que estaba en el suelo mientras la tormenta se apaciguaba lentamente por todo su cuerpo. Era como si la ira de Iwa la hubiera invadido. Su mente estaba en blanco, cegada por la blancura. Sus músculos intentaban impulsar su cuerpo a moverse, pero estaban rígidos como una piedra. Sintió un doloroso hormigueo en los brazos mientras la levantaban y la arrastraban hacia la máquina. La estática se desvanecía cuando su espalda golpeó con fuerza contra la placa de metal. Abrió los ojos entrecerrados mientras la sujetaban por las muñecas y los tobillos, por encima de las rodillas y los codos. Sintió una opresión en el pecho al cerrarse una fría rejilla de metal y plástico sobre su torso y garganta. Gemidos de dolor brotaron como gemidos cuando una banda de plástico le forzó a abrir los ojos y a avanzar. Con cierta reticencia, Ha se colocó una mascarilla sobre la nariz y la boca para poder respirar profundamente antes de empezar. El general Ardmore observó todo el desarrollo de la interacción, sin dar órdenes, para ver cómo el coronel y su escuadrón podían manejar a un solo prisionero Navi. Tenía que reconocerle el mérito a la bestia. No se dejaba vencer fácilmente, pero tenían un plan. ¿Dónde encontró a esta, coronel? Se burló mientras retrocedía frente al escáner, con las manos a la espalda y la mirada fija en la prisionera que se retorcía contra las ataduras. Los Recoms, tras haberla asegurado con éxito en la máquina, retrocedieron y se quedaron tranquilos a un lado. Praeger maldecía en voz baja mientras se cubría los arañazos sangrantes con la mano mientras Ha intentaba examinarlos y evaluar el daño. Cuadrícula C, cuadrante 234, señora. Territorio Omaticaya, pero, según el chico, no pertenece al clan Omaticaya. Nada menos que por su cuenta. Los escaneos térmicos de seguimiento de la zona no detectaron ningún otro Navi hostil a menos de 50 clics de la ubicación. Quaritch respondió con eficiencia, retirando finalmente la mano de su arma, pero sin apartar la mirada del salvaje. El interés de Ardmore pareció despertarse cuando asintió. Es inusual. Encontrar a uno de ellos solo así. Supongo que por eso pudo defenderse de tu escuadrón tanto tiempo. En la lucha por la supervivencia del más apto, tendría que ser muy dura para sobrevivir sola. ¿Confías en la evaluación del chico? Quaritch echó las orejas ligeramente hacia atrás ante el comentario ambiguo, pero insistió. Sí, señora, así es. Spider ha demostrado ser más de lo necesario y comunicativa en el campo. Resulta ser el ejemplo perfecto de la inquebrantable determinación del salvaje para no ser controlado. Ardmore frunció los labios ante el comentario también ligeramente ambiguo y luego se volvió completamente hacia Quaritch, lo que lo incitó a hacer lo mismo. Bueno, entonces, coronel, tome la iniciativa. Se le están monitorizando las constantes vitales y se le administrará respiración intermitente con mascarilla a su discreción. Quaritch asintió mientras Ardmore subía las escaleras hasta la sala de control para supervisar el interrogatorio. Tenía las orejas erguidas y el ceño fruncido mientras miraba a la prisionera que luchaba por cerrar los ojos. Las ataduras de la máquina crujieron ante sus intentos fallidos de escapar. No iba a ninguna parte. La máquina empezó a vibrar con actividad mientras los paneles giraban y descendían a su alrededor. Quaritch disfrutaba discretamente del miedo en sus ojos. ¿Dónde está Hake Sully? Chico, ¿te puedes tranquilizar de una vez? Dijo Wainfleet mientras veía a Spider caminar de un lado a otro del barracón de recomunicación por al menos octava vez. Me estás cansando. Esto no va a durar mucho, así que siéntate y relájate. Spider resopló y le lanzó a Wainfleet una mirada sucia con un siseo.
Wainfleet puso los ojos en blanco y volvió a mirar la tableta, encorvándose aún más en la litera donde estaba tumbado. Spider no lo sabía. Estaba viendo el interrogatorio a través de una señal de seguridad. Podía oír lo que decían por su auricular, una conversación de la que Spider estaba completamente excluido. Spider se dirigió a la ventana pisando fuerte y golpeó el alféizar con las manos. Contempló el oscuro cielo pandoriano, molesto por lo oscurecidas que estaban las ondas de luces etéreas del eclipse debido a la ciudad. Estaba nervioso, pensando en todos los peores escenarios posibles. Iba y venía de la enfermería. Le ofrecieron una bolsa de hielo para el hombro, pero él, figurativa y literalmente, la ignoró. Luego, Wainfleet lo llevó de vuelta al cuartel de comunicaciones, y allí habían estado desde entonces. Estaba repasando cada detalle desde que avistaron a la nave en el bosque. Piensa, araña, piensa. Se lo repetía una y otra vez. Respiró hondo, cerró los ojos y exhaló lentamente. Un grupo de Lorellu se había refugiado en sus tallos. Algo los había sobresaltado. Dinars vio a los Navi al pie del árbol. Abrieron fuego. Demasiado para un solo Navi, y tragó saliva al pensar en todas esas balas. No le habría quedado nada si no se hubiera agazapado tras el árbol. Spider mantuvo los ojos cerrados, pero respiró hondo otra vez y exhaló lentamente. ¿Y entonces qué pasó? Se devanó los sesos. Quaritch le dijo que hablara con ella y que intentara que se rindiera. Se burló para sus adentros de esa orden. ¿De verdad la gente del cielo y los Recoms creían que podían exigir a los Navi que se rindieran así como así? ¿De verdad que subestimaron a la gente? Una sonrisa burlona se dibujó en las comisuras de sus labios al recordar a Mansky sus malditas gafas de sol rotas volando por el lado derecho del árbol. No pudo evitar sonreír al recordar a Wainfleet cayendo de culo mientras el guerrero Navi extendía las piernas con el bastón convertido en bastón de batalla. Tendría que acordarse de darle una paliza más tarde. Mientras la niña meditaba, Wainfleet observaba el interrogatorio a medida que transcurrían los minutos. El coronel lo dirigía con maestría. Repetía sus preguntas sin dejarse intimidar por la inacción de la prisionera. Ella se sacudía violentamente, con lágrimas corriendo por su rostro y la boca a menudo abierta como si estuviera gritando. Se dio un par de golpecitos en el auricular para asegurarse de que el audio siguiera funcionando, pero si gritaba, no era más fuerte que esos silbidos que escupía en la celda. Ignoró a Spider cuando la niña soltó un fuerte gruñido de frustración y volvió a golpear el alféizar de la ventana con los puños. ¿Qué me estoy perdiendo? Estaba furioso consigo mismo. Había repasado toda la cadena de acontecimientos. ¿Qué se había perdido? Ella lo miraba cuando hablaron en el bosque. Lo reconoció claramente. También lo miraba cuando hablaron en la celda, así que tampoco lo ignoraba. ¿Por qué no respondía? Se había equivocado toda la vida. ¿Acaso los demás clanes Navi tenían su propio idioma? No, eso era una estupidez. Su conexión a través de Eva los unía en ese aspecto, lo cual era más de lo que podía decir de lo que le enseñarían de la Tierra. Spider comprendió perfectamente su confusión en la celda antes de intentar hablar con ella. Los tres científicos hablaban a la vez. Sus ojos los miraban de un lado a otro mientras intentaba seguir la conversación. Pero a pesar de eso, la prisionera estaba muy concentrada. Los observaba a todos con la misma atención. ¿Esperar? Spider recordó de nuevo aquella vez en la celda. Había 3 científicos allí. Todos hombres de mediana edad. Uno era alto, de piel morena, pelo corto y ojos azules. Estaba de pie en el extremo izquierdo. Parecía el más sereno y le decía que se haría daño si no dejaba de retorcerse. El del medio era el más bajo de los 3. Tenía el pelo rubio casi calvo, ojos grises, gafas y marcas de bronceado en las muñecas al mover las manos, lo que demostraba que nunca se quitaba la bata. Spider no recordaba lo que decía. El otro, en el extremo derecho, tenía la cara roja, su cabello negro y despeinado se agitaba al temblar de ira. No tenía paciencia para este prisionero, como lo evidenciaban sus amenazas de sedarlo. Cuando el tipo furioso la amenazaba, ella no lo miraba. Era un poco extraño. Había estado mirando al científico alto y mucho más tranquilo. ¿Por qué no le estaría siseando al hombre que la amenazaba? ¿Qué aspecto tenía durante todo esto? Piensa, maldita sea. Se gritó de nuevo para sí mismo. Ella observaba al hombre alto a su derecha, que hablaba con calma y parecía inofensivo, mientras que el hombre a su izquierda hacía lo contrario.
Su cola había estado moviéndose de un lado a otro con largos movimientos todo el tiempo, como si fuera a hacer tropezar a cualquiera que intentara acercarse por detrás. Eso, no está bien, dijo Spider en voz alta, lo que hizo que Wainfleet se fijara en él. Más de una hora de interrogatorio y aún no había dicho ni una palabra. Ojalá todos los soldados tuvieran esa determinación. Solo le habían dado 2 respiros desde que empezó. Sin duda, la creciente opresión en el pecho y la dificultad para respirar eran una táctica que Quaritch usaba para asustarla y obligarla a someterse. Spider creció con los Na'vi. Sabía interpretar una sala llena de ellos. Era especialmente bueno para saber cuando alguien estaba enojado gracias a sus años de andar con cuidado con Neytiri. Podía respirar mal, y ella aguzó el oído en su dirección. Arrugó la nariz con fastidio y apenas pudo contener un silbido para no molestar a sus hijos. Algo chispeó. Spider recordó, con mucho cuidado, los acontecimientos de nuevo. Volvía a sentir presión sobre los hombros. No sabía si el pobre Na'vi estaba siendo interrogado o no. Sus orejas. Sus orejas. No se movían bien. Sí, se animaban. Sí, se quedaban quietos cuando ella parecía enfadada, estresada y dolida. Pero no se movían como debían cuando un sonido o una voz más exigente reclamaba su atención. En el bosque, había estado mirando a Spider y falló por completo cuando Mans golpeó un palo al acercarse para desarmarla. Fácilmente podría haberle clavado la espada en el estómago a Mans en el tiempo que tardó en completar su paso. En la celda, se centraba en la gente equivocada. Cuando el científico furioso gritaba más fuerte, sus orejas estaban planas y la mirada fija en el más tranquilo. No, no estaba distraída, no los ignoraba, ella. Está sorda. Gritó Spider de repente mientras se giraba hacia Wainfleet. El recón casi se cae de la litera de arriba ante la repentina declaración del chico. Spider corrió a lo largo de la habitación e intentó abrir la puerta. No es que tuviera ni idea de dónde estaba el neurolaboratorio desde el cuartel, pero le pareció la decisión correcta. Empezó a golpear las puertas y a gritar que lo dejaran salir. Tranquilo, chico, tranquilo. Dijo Wainfleet mientras se bajaba de la cama y se acercaba rápidamente a él. Tenía la tarjeta para abrir la puerta, pero aún no lo hacía. ¿De qué demonios estás hablando? No me ignoraba, no me oye. Gritaba Spider mientras tiraba de la puerta inútilmente. Debería saber por su propia experiencia en la celda que las puertas no se abren hasta que alguien roba un trozo de plástico mágico. Se giró hacia Wainfleet. Por favor, sé que es sorda. Déjame demostrártelo antes de que la maten. Wainfleet miró al chico con una expresión ligeramente incómoda. Spider arqueó una ceja e inclinó la cabeza ligeramente antes de captar los destellos de la tableta de reconocimiento. La arrebató antes de que Wainfleet pudiera detenerlo y sintió que la sangre le abandonaba la cara ante lo que vio. La prisionera ya estaba atada a la máquina de la muerte y el propio Quaritch la miraba fijamente y le hacía preguntas en Na'vi. Su pronunciación era pésima, probablemente no habría podido entenderlo de todos modos. Spider volvió a mirar a Wainfleet y suplicó, sintiéndose realmente incómodo por suplicar. Por favor. No puede oír, la están torturando para nada. Wainfleet maldijo mientras se pasaba la mano por el cuero cabelludo. Era una teoría plausible. Podría ser cierta, y si lo era, el chico tenía razón. Tendrían más suerte interrogando a una roca. Y en Pandora, existía la posibilidad de que respondiera. Sopesó las posibles repercusiones de desobedecer una orden de su coronel, pero los comunicadores directos estaban desactivados para el interrogatorio. Maldijo de nuevo y luego sacó una tarjeta de su bolsillo por el escáner de la puerta. Spider arrojó la tableta y corrió hacia el pasillo. Wainfleet lo siguió rápidamente, necesitando seguirle el ritmo y agarrarlo si la cosa se ponía fea. Izquierda, chico. Eso fue todo lo que Spider necesitó para despegar, corriendo hacia la izquierda por el pasillo y girando en cualquier momento siguiendo las instrucciones de Wainfleet. La garganta de Reiakina estaba enrojecida por la falta de respiración y los gritos entrecortados. Era mucho más silenciosa que la niña en cuanto a protestas y excusas, eso era seguro. La sangre le corría por las comisuras de la boca, acumulada por mordiscos involuntarios en los labios, y chorros rojos ya le goteaban de la nariz y la barbilla. El blanco de sus ojos estaba casi completamente rojo por la hemorragia, y las luces giratorias le impedían la visión en un círculo vicioso. Toruk Makto. ¿Dónde está Toruk Makto? ¿Dónde está Hake Sully, o Loitan de los Amaticaya? Reiakina no dijo nada.
Su cuerpo implosionaba, el dolor corría en un torbellino caótico por su cerebro. Sus pulmones se colapsaban, sin percatarse de cómo el aire terrestre la asfixiaba lentamente. En su estado ya de por sí debilitado, necesitaba un flujo constante de aire pandoriano natural. Los médicos Navi del lugar lo habían repetido repetidamente, pero cada vez, Ardmore los silenciaba con una sola palabra, y se quedaron presenciando la lenta asfixia. ¿Dónde está Jaque Sully? Y aún así, con un dolor insondable y al borde de una muerte inevitable por múltiples aneurismas, la Navi no dijo nada. Ardmore estaba gratamente satisfecho con la situación, mientras que Quaritch hervía de furia en silencio. No era una pista garantizada para Sully, pero era mejor que el cuestionamiento general sobre la utilidad de Spider para el escuadrón de recomunicación en la mente de Quaritch. Y si Sully era realmente un líder tan reconocido, ¿cómo podía esta mujer no responder en absoluto? ¿Ni siquiera para defenderlo? Niño. Eso era todo lo que Quaritch necesitaba oír de Wainfleet cuando Spider irrumpió en el neurolaboratorio. Atravesó fácilmente a los guardias de la puerta, derribándolos como un Anxi desbocado. Antes de que nadie pudiera detenerlo, Spider presionó el botón rojo de parada de emergencia y la máquina redujo la velocidad. Un déjà vu recorrió la mente de Quaritch mientras miraba hacia atrás para ver quién había detenido la máquina, queriendo confirmar si podía reprenderlos o no. Cuando vio que era Spider, la ira le hirvió por dentro, y no estaba seguro de si la culpa era del chico o de la desobediencia de Wainfleet a las órdenes directas. Spider intentó abrir la boca para hablar, pero 4 soldados humanos lo derribaron rápidamente. El pánico se apoderó de Quaritch, pero lo superó y se acercó sigilosamente a la lucha. Spider se defendía, pero una punzada en su dolorido hombro izquierdo hizo que la lucha fuera más desigual que el juego de números. En el fondo de su mente, Quaritch quería separar a los hombres del chico. Pero en lugar de eso, se contuvo y dejó que Spider asumiera las consecuencias de sus actos. Chico, más te vale tener una buena razón. Ladró Quaritch mientras dejaba que los humanos lo controlaran. La general Ardmore nunca había parecido tan enfadada al salir de la sala de control, aunque era difícil de percibir, ya que solo fruncía un poco más la boca de lo habitual y entrecerraba los ojos. Parecía a punto de preguntar lo mismo cuando la interrumpieron. «¿Estás sorda?». Fue todo lo que Spider logró articular con dificultad, a pesar del brazo que le rodeaba el cuello. No se resistía, al menos no ahora que había logrado pronunciar las palabras. Se quedó paralizado. Y Quaritch también. El jefe de reconocimiento observaba al chico en absoluto silencio. De hecho, el único sonido era la respiración entrecortada del prisionero y el lento goteo de sangre de sus heridas al suelo metálico. Quaritch miró fijamente al chico mientras se recuperaba del placaje. Su expresión era de absoluta confianza, sin la menor duda. Volvió a mirar a la prisionera. Sus ojos se agitaban, las lágrimas corrían por su mandíbula y goteaban sobre la maquinaria. Estaban cerrándose cuando por fin las luces giratorias volvieron a levantarse. Los cerró con fuerza y apretó los dientes. Pequeñas burbujas de sangre se filtraban entre ellos. Reía Kina le rogaba a Eiwa que la llevara. Sentía como si le hubieran disparado 1000 flechas en el cráneo a la vez. La fatiga la obligaba a relajarse, y se desplomaría en el suelo de no ser por las ataduras. Lentamente, sus dedos se aflojaron y su cola perdió la energía que la azotaba. Incluso le dolían las orejas de lo apretadas que estaban. La sangre manaba a raudales de ambas fosas nasales y su sabor le provocaba náuseas. Probablemente vomitaría si tuviera algo en el estómago. Por favor, graznó Spider en voz baja. Odiaba parecer débil delante de toda esa gente, pero estaba cansado de la violencia. Ver la máquina desde fuera era casi tan horrible como su propia experiencia. Quaritch lo miró, con la expresión ligeramente suavizada mientras Ardmore lo rodeaba y se acercaba al prisionero. Confía en mí. Ahí estaba de nuevo. Esa petición de confianza. Quaritch volvió a mirar al general y luego a Spider una vez más antes de acercarse a la máquina. Los ojos de la prisionera seguían cerrados, y aún se le escapaban gemidos de dolor, mezclados con siseos apagados. Lentamente, bajo la atenta mirada de Ardmore, el coronel se llevó la mano a la oreja izquierda de ella. Casi la tocaba cuando juntó el pulgar y el dedo medio. Chasqueó los dedos, tan fuerte que resonó en la silenciosa habitación. No pasó nada. Ni siquiera el más mínimo tic. El oído de los Navi era increíblemente sensible. Todos los recomenzadores habían estado aprendiendo las nuevas mejoras que traían sus nuevos cuerpos.
En su estado actual, era imposible evitar que su oreja se contrajera con un chasquido tan cercano. Quaritch acercó la mano a la otra oreja y volvió a chasquear. Una vez más, nada. «Me estás tomando el pelo», dijo Quaritch en voz muy baja para que Ardmore no lo oyera. La general parecía tener una mirada pensativa. Claramente tenía una idea en mente. «Detengan al chico hasta que esto se confirme», dijo Ardmore mientras giraba sobre sus talones y marchaba con determinación de vuelta a la sala de control. Quaritch movió las orejas hacia atrás al mirar a Spider. Los soldados lo pusieron de pie y lo empujaron hacia la puerta. La última mirada que dirigió a Quaritch fue de decepción, pero también de alivio. El chico sabía que tenía razón. Quaritch vio a Spider desaparecer de la habitación mientras volvía la vista hacia el prisionero, ahora posiblemente inservible. Pon una imagen de Sully. Parecía que él y Ardmore compartían la misma idea. Ella seguía conectada al neuroescáner. Quizá no pudiera oír sus preguntas, pero la máquina seguía leyendo su actividad cerebral. Quizás aún pudieran obtener algo de ella, al menos alguna confirmación de que reconocía a Sully. La banda que le sujetaba la cabeza se soltó y la dejó caer hacia un lado. Quaritch la rodeó con la mano y la agarró con fuerza, provocando una respuesta, y ella entrecerró los ojos. Sin soltarla, se hizo a un lado y señaló una pantalla holográfica que mostraba a Jake Sully. Mientras esto ocurría, Ardmore y el resto de los técnicos a cargo del neuroescáner observaban la pantalla holográfica de su cerebro. La general tenía un brazo cruzado sobre el estómago mientras que con el otro se apoyaba la mano en la barbilla, observando con curiosidad. Algunos investigadores Na'vi habían empezado a susurrar entre sí sobre la rareza de este evento. La pérdida de audición era posible en la especie, pero rara en el mejor de los casos, dada la fisiología mejorada de los Na'vi. Incluso lo que ellos considerarían sordo no necesariamente lo sería para los humanos. Reía Kina contempló el rostro resplandeciente de Jake Sully. Sus ojos seguían ardiendo por la luz de la habitación, derramando lágrimas contra su voluntad. Sus entrecerrados ojos dorados se posaron en Quaritch y ambos se miraron fijamente por un instante. Él la sujetó con más fuerza, si es que eso era posible, y negó con la cabeza mientras insistía en señalar. Otras tomas de Jake Sully y la insurgencia aparecieron en la pantalla. Ataques a transportes, imágenes de combate recuperadas de trajes mecánicos, incluso una antigua vista del ataque aéreo durante la batalla del Árbol de las Almas. Hubo cierta actividad en el lóbulo frontal y la corteza cerebral al ver a los Ikran y las montañas flotantes, fácilmente reconocibles para cualquier Na'vi, pero por lo demás, nada. Cada vez que aparecía en pantalla una imagen de Jake Sully o de humanos, las partes del cerebro responsables de la memoria se oscurecían por la inactividad. Reía Kina no sabía qué querían. No reconoció a Jack Sully, ni por las imágenes actuales ni siquiera lomos del Toruk mientras este lanzaba aeronaves contra las montañas flotantes. Impresionante, coronel, dijo la voz de Ardmore, llena de sarcasmo. Creo que logró capturar a la única Na'vi de Pandora que no sabe quién es Jake Sully. Pero no es una pérdida total. Será un excelente sujeto de investigación. Si logramos saber más sobre ella, incluso podríamos determinar su clan y considerar una negociación de lealtades con rehenes. Quaritch soltó lentamente a la mujer sorda, y su cabeza volvió a caer a un lado, cerrando los ojos al quedar inconsciente. Con cierta vacilación, los investigadores salieron de la sala de control y solicitaron la ayuda de los radiocomunicadores para llevarla de vuelta a los laboratorios. Incluso incapacitada como estaba, el escuadrón no estaba precisamente ansioso por acercarse a ella de nuevo. Como para evitar la inevitable reprimenda por desobedecer órdenes, Wainfleet dio un paso adelante y la sujetó mientras se deslizaba hacia donde se había inclinado la cabeza al retirarle las ataduras. Le pasó un brazo por debajo de las rodillas y la levantó en brazos. Era más ligera de lo que esperaba dada la fuerza con la que luchaba. Spider caminaba lentamente por la pequeña celda. Había intentado acostarse en el catre y descansar el hombro dolorido, pero se sentía aún más ansioso al hacerlo. Le rezaba a Eiwa para que hubiera tenido razón y dejaran de torturarla. Un nuevo pensamiento cruzó por su cabeza y sintió que se le paraba el corazón. ¿Qué le harían ahora? Se dejó caer en el catre, cruzó las piernas y se frotó la cara lentamente con las manos. El siseo de la puerta al abrirse le llamó la atención, y se pasó los dedos por las rastas para ver quién había entrado. Aunque Spider no debería haberse sorprendido, no quería ver el fantasma azul de su padre en ese momento. Quaritch se agachó por la entrada baja y se incorporó, mirando fijamente al niño testarudo.
Spider, sentado con las piernas cruzadas en el catre, miró hacia arriba y al principio se quedó callado, antes de finalmente preguntar en voz baja. Tenía razón, ¿no? Quaritch miró a Spider con expresión impasible y en silencio. La mirada crítica del chico era formidable. Quaritch miró al niño y preguntó en voz baja. ¿Cómo está el hombro? He recibido golpes peores de un niño de 7 años, espetó Spider, con el corazón a la vez eufórico y hundido al pensar en Tuk. ¿Cómo está el Navi al que casi torturaste hasta la muerte? Quaritch se acercó al catre y se arrodilló, de modo que él y Spider quedaron a la misma altura. Ladeó la mandíbula mientras observaba al niño, pasándose la lengua por un diente afilado. Spider había visto algo que nadie, ni siquiera los autoproclamados expertos Navi del laboratorio, había visto. Nadie siquiera planteó la hipótesis de que la desconfianza generalizada de los nativos no fuera la causa del problema. Esa misma desconfianza lo miraba fijamente con esos ojos color miel que Spider heredó de su madre. ¿Cómo lo averiguaste, chico? Preguntó Quaritch, queriendo saber qué y cómo el chico había visto algo que nadie más había visto. Claramente, Spider tenía más que un físico más imponente que el promedio de los jóvenes de 16 años. Poseía habilidades de observación y reconocimiento como las de un soldado entrenado. Bueno, empezó por no disparar primero y preguntar después, espetó Spider en voz baja, sabiendo que Quaritch podía oírlo de todos modos. Las orejas del recomunicador se echaron hacia atrás y el chico las miró fijamente en lugar de mantener el contacto visual. Finalmente, volvió a mirar a Quaritch a los ojos y continuó. Fueron sus orejas. ¿Orejas? Sí, orejas. Se nota mucho en las orejas. Respondí a tu pregunta, pero tú no respondiste a la mía. ¿Cómo está? Está inconsciente, dijo Quaritch. No tenía sentido edulcorarlo, ya lo descubriría. Ignoró cómo Spider tragó saliva con dificultad y arqueó las cejas con preocupación. Sigue viva. Esos idiotas científicos de Blue Diamond le van a hacer más pruebas. Radiografías, escáneres cerebrales, probablemente 1 o 2 resonancias magnéticas, todo lo necesario para abrirla y descubrir qué hay dentro. Podría haberla dejado en esa máquina de la muerte, siseó Spider con veneno en la voz, mientras su propia experiencia y el trauma que le causó se arremolinaban en sus recuerdos. Quaritch respiró hondo y suspiró lentamente. Genial. Ahora tenía que lidiar con una adolescente súper cabreada, además de lo que Armore pudiera decir sobre el incidente. Finalmente, preguntó. ¿Quieres verla? La mandíbula de Spider casi se le cae al suelo ante la pregunta. ¿En serio? ¿Quaritch iba a dejarle ver al prisionero? Parecía un poco atónito por la oferta, pero asintió rápidamente mientras descruzaba las piernas y saltaba del catre. Quaritch pensó que, ofreciéndole una rama de olivo ahora, podrían evitar futuros problemas con este prisionero en particular. Además, no podía hacer nada. Aunque desconocía la ruta, Spider siguió caminando delante de Quaritch por los pasillos estériles de la base. Solo se detuvo a mirar el comunicador en busca de indicaciones al llegar a una intersección sin señalización directa. Spider estaba nervioso. No se veía bien cuando la vio en el neurolaboratorio. Esperaba que se viera peor ahora. El equipo de científicos, que Spider ahora había descubierto que se llamaban, acertadamente, los diamantes azules, levantó la vista cuando el chico entró al laboratorio sin invitación. Quaritch estaba justo detrás de él, así que mantuvieron la boca cerrada. Wainfleet también seguía allí. Estaba de pie junto a una ventana de observación que daba a una habitación más pequeña que parecía una sala de recuperación de la UCI. Miró hacia ellos, descruzando los brazos y poniéndose firmes con un saludo. Tranquilo, Lyle, no estoy enojado, dijo Quaritch mientras veía a Spider correr hacia la ventana. Y menos por soltar al chico. Wainfleet se relajó y miró a Spider, que apretaba las manos contra el cristal para observar al prisionero. Spider sintió que la culpa lo atormentaba de nuevo, pero ya no era tan fuerte. Sinceramente, era más bien una culpa compasiva. La mujer Navi estaba inconsciente, como había dicho Quaritch, lo cual, sinceramente, era lo mejor. Deseaba haber estado en coma después de su tiempo en la máquina de la muerte. La habían limpiado de sangre y le habían contenido las rastas, las habían recogido a un lado y la habían colgado de la cama. Aunque estaba inconsciente, seguía atada a la camilla con los brazos extendidos sobre paneles móviles. Una sábana la cubría modestamente, desde el pecho hasta por encima de las rodillas. Sus heridas de bala habían sido grapadas de nuevo y envueltas en gasa limpia.
Un monitor emitía un pitido lento y constante junto a la cabecera de la cama, con cables conectados a cables pegados a su pecho. Múltiples bolsas de quién sabe qué goteaban lentamente en las vías intravenosas que le inyectaban en la cara interna del codo y la mano izquierdos. Un monitor cerebral inalámbrico estaba pegado a su sien, alimentando una máquina en el laboratorio. Su pecho subía y bajaba con calma, alimentado por la mascarilla de respiración en su nariz y boca. ¿Cuándo se va a despertar? Preguntó Spider sin nadie en particular. Todavía no estoy muy seguro, pero es mejor dejarla dormir, respondió Spider, y miró al científico moreno de antes. Ese hombre tranquilo que parecía preocupado por la seguridad de los Na'vi. Spider se acercó al hombre mientras este observaba una pequeña pantalla holográfica de lo que parecían raíces de árbol. Al acercarse, Spider se dio cuenta de que estaba viendo un sistema circulatorio. ¿Y entonces qué haces? Preguntó Spider, mirando con curiosidad la exhibición. Soy hematólogo, dijo el hombre con una sonrisa amable. ¿Eso es un análisis de sangre? Sé lo que es, dijo Spider mientras se apoyaba en las manos para observar más de cerca el fondo del sistema sanguíneo. Tenía los ojos abiertos de par en par con curiosidad. Estudié biología. Humano y Na'vi. Nunca lo había visto así. Oh, lo siento. No quise dar por sentado, empezó el hombre, un poco avergonzado. Spider se encogió de hombros con indiferencia y miró al hombre a través del holograma. Ya me he acostumbrado. La mayoría de la gente no cree que sea muy inteligente, es su error. El hombre asintió y extendió la mano para estrechar la de Spider en un saludo formal, interrumpiendo la imagen mientras decía: Soy Devin. Spider se quedó mirando su mano por un segundo, no era ajeno a las presentaciones humanas, pero respondió con la suya, bajando 2 dedos desde su frente. Spider. Ah, cierto. Te conozco, eres el niño que se crió entre los Amaticaya, dijo el hombre, ahora identificado como Devin, devolviendo el saludo Na'vi y sonriendo. Un placer conocerte oficialmente, Spider. ¿Así que estudiaste biología? Sí, estudié un montón, Spider gimió un poco, recordando sus años de juventud, cuando tenía que asistir a clase tras clase los días que solo quería jugar con sus amigos. Norm y Max al menos intentaban facilitarlo, dando más clases los días lluviosos y terminando las clases más rápido los días soleados. ¿Te enseñaron los Na'vi? Sí, me enseñaron mucho, pero esto, dijo Spider señalando el holograma, y el resto de la sala lo aprendí de gente como ustedes. Devin asintió, teniendo una idea clara de a quién se refería, ya que todos los que llegaron a Pandora después de la gran batalla de hace 15 años conocían la lista de humanos traidores que se quedaron. En realidad, a Devin le era indiferente todo el suceso pasado, pero simpatizaba con los Na'vi. Era algo de lo que simplemente no se hablaba. Sí, de los mejores, seguro. Pero haber crecido entre los Na'vi, eso sí que es impresionante. Me imagino intentando seguirles el ritmo. Hay que ser rápido. Sí, gruñó Spider y miró por encima del hombro a Quaritch, que había estado hablando en voz baja con Wainfleet sobre el prisionero, a veces no lo suficientemente rápido. Devin también miró al coronel, pero no dijo nada. Como era de esperar, los diamantes azules tenían mucho que ver con el mantenimiento recombinante durante el transporte de la Tierra a Pandora, así que los conocía antes de que despertaran en esta segunda vida. Volvió a mirar el holograma y se centró en la pierna derecha, donde las venas se veían más distorsionadas y enojadas por la bala que las atravesó. ¿Fue ahí donde le dispararon? Preguntó Spider con un dejo de ira en la voz. Claro que sí. Solo una herida en la pierna. Por suerte, las 3 heridas de bala fueron de cuerpo entero sin cortar ninguna vena importante. Solo estoy monitoreando cualquier hemorragia interna causada por su escolta al interrogatorio. Spider suspiró, lo que hizo que Devin lo mirara. Sentía lástima por el niño, pero no podía expresarlo con palabras, así que cambió de tema. ¿Sabes qué también es impresionante? Empezó Devin mientras apagaba el holograma para que pudieran hablar sin distracciones. La forma en que descubriste la causa de la falta de comunicación. Solo necesitaba pensar en lo que vi. No tienes miedo de los Na'vi en absoluto, ¿verdad? Claro que no. No me malinterpretes, dan muchísimo miedo si haces enfadar al que no debes. Lo he hecho. Pero no, les tengo miedo. Los conozco. Son mi tribu. Mi familia. Una pequeña burla se escuchó desde un escritorio perpendicular al extremo de la mesa con la pantalla holográfica.
Devin puso los ojos en blanco al ver a la mujer a la que Wainfleet interrogó en el pasillo, fuera de la celda, cuando Spider intentaba conectar con la prisionera. Spider también la miró con enfado, pero ella no vio la expresión de ninguno de los dos mientras seguía observando el microscopio. ¿Qué pasa, Lu? Preguntó Devin. Antes que nada, soy Lucky, dijo la mujer con un bufido mientras se giraba en su silla para encararlos. Devin levantó las manos en un gesto exagerado de rendición, como si se disculpara. Tenía el pelo castaño, corto por detrás, largo y curvado bajo la barbilla, y ojos negros. Tenía una expresión agria que parecía estar siempre ahí. Y segundo, dudo que los Navi simplemente acepten humanos en la tribu por defecto solo porque te dejaron atrás de bebé. Eso es espeluznante, ya lo sabes de mí, dijo Spider, intentando no dejar que su comentario sin tacto le molestara. Lardar sabe de todos los niños humanos nacidos aquí, dijo Lucky con desdén, y su expresión agria se volvió aún más amarga. La estructura social Navi es más que... Te voy a detener ahí mismo, no necesito una lección de cultura Navi de alguien como tú. Espetó Spider, dejando ver su irritación. ¿Qué se supone que significa eso? Preguntó Lucky indignada. Ya sabes, una persona del cielo. Que no debería estar aquí, para empezar. Araña respondió con un siseo. Bueno, baja el tono, tigre. Quaritch lo interrumpió antes de que la acalorada conversación se convirtiera en una discusión acalorada. Devin ni siquiera disimuló su sonrisa, pero volvió a encender la pantalla holográfica circulatoria para continuar con su trabajo. Quaritch puso una mano suave en el hombro de Spider para apartarlo de la mesa y llevarlo de vuelta a la ventana. Lucky refunfuñó mocoso salvaje o algo por el estilo, pero Spider no se molestó en responder. Spider volvió a la ventana y volvió a poner la mano sobre el cristal. Aunque estaba inconsciente, quería que supiera que alguien estaba allí. Alguien estaba preocupado por ella, y no estaba sola. Míralo, chico, dijo Quaritch mientras señalaba un panel que iluminaba rayos X y otra pantalla holográfica que mostraba un primer plano de la oreja. Es realmente fascinante. Dijo el hombre calvo, con aspecto de estar a punto de darle a Spider la charla completa que acababa de darle a Quaritch. El hombre dio un paso al frente y tomó la mano del chico entre las suyas para estrecharla. Spider abrió mucho los ojos y lo miró como si estuviera loco, pero eso no impidió que el científico continuara. Dr. Theodore Petersen. Líder de los Diamantes Azules. Es un inmenso placer conocerlo, debería dejarme verlo algún día. ¿Qué? Dijo Spider abruptamente, sorprendido de que el hombre aún le estrechara la mano. Quaritch echó las orejas hacia atrás ante el comentario y apretó los dientes. ¿Quién sabe qué ventajas fisiológicas has heredado al haber nacido aquí en Pandora? A por ello, doctor, dijo Quaritch cuando el hombre finalmente soltó la mano de Spider. Él y el niño intercambiaron una mirada de confusión, ante lo cual Quaritch negó con la cabeza y le dio al niño una palmadita reconfortante en la espalda, asegurándole que eso no iba a pasar. Como dije, esto es fascinante. Repitió el doctor, demasiado entusiasta, mientras se acercaba rápidamente al canal auditivo. A pesar de las extrañas vibraciones del doctor, Spider se inclinó para ver qué señalaba. Es sorda de nacimiento. No fue por accidente ni por una enfermedad degenerativa. Verá, le falta toda la estructura ósea del oído medio. Mientras el doctor hablaba, realmente se puso en modo conferenciante, como un profesor con un alumno. Los humanos tienen 3 huesos en el oído medio. Los Navi tienen el triple. Pero a ella le faltan todos. Por completo. Mira, el tímpano está intacto, dijo, y deslizó el dedo desde el oído externo hacia un espacio vacío más adentro. Para nosotros, veríamos el martillo, el yunque y el estribo. Estos son necesarios para transportar las vibraciones del oído externo al interno. Un Navi normal tendría esos huesos y algunos más. Ella no tiene ninguno en ninguno de los oídos. Así que, es sorda. Como dije, dijo Spider, molesto por la explicación innecesariamente larga, y volvió a mirar a Quaritch. Confirmado más allá de toda duda razonable, dijo Quaritch asintiendo. Si no lo supiera, Spider estaba empezando a sonreír con esa sonrisa de te lo dije. Pero el doctor volvió a hablar, atrayendo la atención del chico. De nacimiento. Dijo Theodore con entusiasmo. Como dije, fascinante. Nunca habíamos visto, ni oído hablar, de este tipo de defecto entre los Navi. Sí, eso es genial y todo, pero ¿cuándo la dejarás ir? La sala quedó en silencio. Spider levantó una ceja y miró a Quaritch. ¿Por qué no la dejaste ir?
Bueno, ella es muy fast, y... Sí, lo dijiste. Le espetó Spider al científico. Si volvía a oír la palabra fascinante, probablemente le daría un puñetazo en la cara. Los Navi no son solo cosas que se pueden coleccionar y experimentar. Es una criatura viviente como tú y merece la libertad. Los científicos no estaban seguros de cómo responder, así que Quaritch, después de un silencioso suspiro, dijo: Niño, ¿sabes que así es como trabajan los prisioneros? Chiea. Se burló Spider, mirándolo fijamente. ¿Cómo no lo sé? Una tercera ronda de silencio antes de que el coronel volviera a hablar, intentando calmar al chico. No está en nuestras manos, chico, no es útil para la misión. Y seguro que no se irá con lo que ya sabe. Lo menos que puede hacer es escribir un buen trabajo de investigación. Spider parecía horrorizado. Con la boca ligeramente abierta, sin palabras. Volvió a mirar a la prisionera inconsciente. ¿Cómo era posible que su vida fuera a empeorar aún más? Volvió al cristal y se quedó mirando. Quaritch observó al chico en silencio y luego volvió a mirar al médico jefe, pero antes de que pudiera dar por terminada la conversación, Spider habló en voz baja. ¿Y si no lo fuera? Quaritch echó las orejas hacia atrás y se volvió hacia el niño. Habla más alto, niño. ¿Y si no fuera inútil? Es decir, nadie sabe de dónde es. Ella no reconoció a Jake Sully, chico, es inútil para la misión. Déjame intentar hablar con ella de nuevo. Niño, dijo Quaritch, un poco molesto. Déjame conectar con ella, dijo Spider mientras se daba la vuelta, recuperando su férrea determinación. Podría saber mucho más de lo que crees. Vivía sola en el bosque. Nadie hace eso, es un suicidio. Pero lo hizo. Probablemente mejor que nadie. Quizás el chico estaba siendo dramático con su excesivo énfasis en las palabras, pero no le importaba. La idea de que cualquier Navi estuviera encerrado en una celda pequeña, lejos del aire, la tierra y la presencia de Iwa, le destrozaba el corazón. Reprimió la culpa de pensar que casi la estaría manipulando para mantenerla a salvo. Solo tendría que hacerla parecer lo más útil posible sin generar confianza. Spider conocía los peligros y las mentiras de la. Los Navi, no. Un sujeto de prueba vivo en su hábitat natural siempre es mejor que uno muerto o confinado. Devin intervino en apoyo de Spider, mirando a sus compañeros. Parecía una idea universal, salvo quizás 2 o 3. La frase le dio un vuelco a Spider, pero se dio cuenta de que Devin simplemente hablaba el idioma del equipo. Por suerte, el Dr. Petersen, el hombre a cargo, pareció cambiar de opinión ante la idea de monitorear a un sujeto en el campo en lugar del laboratorio. Solo, necesitamos que confíe en nosotros. Y entender que habrá consecuencias si se va, dijo Quaritch con un dejo de amenaza, volviendo la mirada hacia Spider. ¿Crees que estás preparado para ese desafío? Spider hizo una mueca, dándose cuenta de que eso significaba que él también tendría que afrontar las consecuencias. Pero no le importó si eso significaba perdonarla y asintió. Puedo hacerlo. Spider no tuvo que decir confía en mí esta vez. Quaritch sabía que era implícito, un entendimiento tácito entre ellos. Estaba impresionado con el chico. Seguía demostrando cuán profunda era su lealtad. Aunque al bando equivocado. Había un impulso en él que se sentía muy propio. El chico no abandonaría su misión más de lo que él mismo lo haría. Tras observarlo un poco más, asintió. Bien, chico, considera esta tu nueva misión. Por ahora. Sí, señor, respondió Spider en voz baja, mirando al prisionero. Su tono era casi sincero. ¿Cómo planeas iniciar contacto con ella? Araña guardó silencio mientras entrecerraba los ojos, pensativo. Mierda. ¿Cómo iba a hacer eso? No sabía mucho lenguaje de señas. Sinceramente, solo sabía las señales con las manos que había aprendido cazando. Izquierda o derecha, despacio o rápido, mirar en cierta dirección, etc. Una buena manera de empezar a ganarse la confianza de un soldado es a través de su estómago, dijo Wainfleet, interviniendo por primera vez desde que el coronel y el niño llegaron al laboratorio. Quaritch asintió. Un ejército marcha con el estómago lleno. Tendremos raciones Navi esperándola cuando recupere la consciencia. Ni hablar. Exclamó Spider, mirando a los Recoms como si estuvieran locos. He visto lo que comen y parece una mierda. Ni hablar. Quaritch frunció el ceño, pero Wainfleet se encogió de hombros y asintió. El chico tenía razón. Las raciones Navi que comían los Recoms podían tener todo el valor nutricional que necesitaban, pero sabían fatal. Está bien, chico inteligente, ¿qué sugieres?
Algo que ella sabe. Algo del bosque. Quaritch resopló rápidamente y asintió. Muy bien, hagamos una excursión. Solos tú y yo. Spider se giró lentamente hacia Quaritch, con genuina sorpresa en su rostro. Quaritch iba a llevarlo afuera. ¿Y no a una misión de asesinato? ¿Serían, legítimamente, solo una búsqueda de comida? La expresión de Spider se suavizó y asintió. La expresión del Recom también se suavizó mientras señalaba la puerta con la cabeza. El chico sonrió, pero estaba a punto de dar un paso adelante, pero se detuvo, mirando de nuevo a los científicos. Espera. ¿Dónde están sus cosas? Spider ya tenía la respuesta antes de terminar la pregunta. Vio una mesa a través de otra puerta con mostradores a lo largo de la pared con todas sus pertenencias dispuestas. Devin ni siquiera respondió cuando Spider entró. Recorrió con la mirada su ropa, armas y baratijas antes de encontrar lo que buscaba. Cogió la cantimplora de cuero sin preguntar. Luego rebuscó entre los demás objetos antes de encontrar la bolsa de red que llevaba alrededor de la cintura en el bosque. Sospechaba que era una bolsa para recoger comida o materiales. ¿Qué estás pensando, chico? Preguntó Quaritch, apoyando un brazo en la parte superior del marco de la puerta mientras observaba a Spider. Es de ella. ¿Quieres empezar a ganarte su confianza? Devuélvele lo robado. Es más probable que beba agua de esto que de cualquier cosa hecha por humanos, explicó Spider mientras se colgaba las largas correas sobre el pecho. Al salir corriendo, vio el collar de cuentas extrañas que había visto alrededor de su cuello. Se detuvo y lo miró fijamente, hasta que finalmente lo recogió. ¿Qué es eso? Preguntó Quaritch, ignorando algunas de las silenciosas protestas del equipo científico mientras Spider interrumpía la bien organizada exhibición. Claramente, no estaban muy dispuestos a ceder estos tesoros. Creo que es una cuerda musical, dedujo Spider mientras la pasaba entre sus dedos. Quaritch parecía confundido y luego finalmente preguntó cuando el niño no dio más detalles. ¿Cuál es? Esa mirada sarcástica y molesta que el adolescente había dominado se volvió hacia él. Espetó en voz baja. Solo tienen toda su vida en sus manos. Spider no lo soltaba, lo agarró en su mano y rozó a Quaritch al salir del laboratorio. Spider no dijo nada hasta que estuvieron fuera de las murallas de la ciudad y la zona muerta. Quaritch se alegró de ver que su ánimo mejoraba en cuanto sus pies tocaron la tierra. Spider se agachó y pasó las manos por la tierra tibia. El simple olor que se filtraba a través de su máscara le trajo recuerdos de hace poco, explorando con sus amigos. Aunque seguía sonriendo, se sentía triste, pero no iba a dejar que Quaritch lo notara. Vamos. Dijo Spider, y salió corriendo hacia la maleza. No oyó la protesta de Quaritch, pero pronto lo siguió el sonido de pasos pesados entre las hojas. Caramba. Con razón el único Navi con el que se cruzaron en el bosque era sordo. Incluso un cazador novato los habría oído a una milla de distancia. Las recomunicaciones eran lentas y pesadas. Los pulmones de Spider empezaron a arder de una forma familiar. Ardiendo de esa forma cuando el cuerpo sabe que está siendo desafiado, y se vuelve adictivo superarlo. Solo el calor del sol, la humedad del aire, la avalancha visual de hojas y flores brillantes. Fue suficiente para que Spider olvidara, aunque fuera por un segundo, que no era un prisionero de la RDA, sino que intentaba jugar a esconderse de Tuco o acercarse sigilosamente a Loak. Spider redujo la velocidad hasta detenerse bruscamente cuando creyó ver claramente hojas de color verde azulado detrás de un árbol. Maldita sea, chico, no salgas corriendo así. Ladró Quaritch a solo unos segundos de distancia, con tono furioso y autoritario. Aunque impresionado por su velocidad y maniobrabilidad en el bosque, el coronel no parecía contento tras perseguir al chico. Spider dejó escapar un gemido exagerado y lo miró. ¿A dónde iba a ir? ¿Verdad? 2 minutos, dijo, dándose un golpecito en el lateral de la máscara. Al menos escuchaste eso, gruñó Quaritch mientras miraba a su alrededor. ¿Qué buscamos? ¿Ahora mismo? Preguntó Spider mientras señalaba la espesa planta cubierta de hojas verde azuladas y frutos morados, Tiaunwell. Spider se acercó y pasó cuidadosamente sus dedos sobre la fruta morada para comprobar su madurez sin tocar las hojas. ¿Y qué es, Tiaunwell? Quaritch hizo una pausa mientras intentaba repetir el nombre, pero no lo consiguió. Spider hizo una pausa y lo miró lentamente. No, lo que acabas de decir, dijo Spider lentamente, pero se sintió un poco mal. Al menos Quaritch había intentado repetir la palabra Navi.
Volvió a mirar la fruta, luego arrancó una y se la lanzó a Quaritch. ¿Fruta espartana? El coronel la atrapó con facilidad y asintió, reconociendo el nombre. Pruébala. Los ojos de Quaritch se dirigieron a Spider y lo observó con sospecha. No te va a matar, dijo Spider, devolviéndole la mirada con recelo antes de darse cuenta de algo. Resopló, miró a un lado y continuó en silencio. No intento envenenarte, pero no tienes que comértelo si no quieres. Araña regresó a la planta frutal y empezó a recolectar más, guardándolas en una bolsa de red. Tras unos segundos, Araña giró la cabeza al oír un mordisco chapoteante en la fruta. Giró la cabeza para ver a Quaritch dándole un buen mordisco a la fruta. Sus afilados dientes desgarraban fácilmente la piel morada y el jugoso interior verde. Observó al Recom masticarla con aprensión durante unos segundos. Un poquito ácida, pero no está mal. Sí, se supone que es así, dijo Spider, sintiendo una oleada creciente en el pecho. Quaritch confiaba en él. Ni siquiera se molestó en usar un bioescáner para asegurarse de que Spider decía la verdad. Una sonrisa se dibujó en su rostro y Quaritch no la notó. No te sientas tan orgulloso, chico, dijo Quaritch con sarcasmo, sonriendo un poco. ¿Cómo se llama? ¿Ennadi? Araña repitió el nombre verdadero varias veces más antes de que Quaritch lo dijera correctamente. Durante este tiempo, el Recom lo había acompañado a cosechar la fruta. Cuando parecía que la habían consumido toda, Araña no fue lo suficientemente rápida como para decirle a Quaritch que no tocara las hojas mientras usaba el brazo para levantar el círculo de hojas en la parte superior para buscar más. Las defensas de la planta se activaron y todas las hojas se desplomaron al instante, desplomándose en el suelo. Araña no pudo evitar reír. ¿Qué carajo? Preguntó Quaritch, mirando la planta desinflada. Bien hecho, lo hiciste enojar. Araña siguió riendo mientras se subía el peso de la bolsa al hombro y se alejaba. Las hojas están llenas de agua. Cuando se sienten amenazadas, pierden el agua y hacen eso. ¿Amenazado? Es una trampa, dijo Quaritch con un bufido, mientras seguía al chico de vuelta al claro. Eso no significa que no pueda sentirse amenazada e intentar protegerse. Eiva protege. Claro, chico, ¿dónde aprendiste esa pequeña información? De un libro, dijo Spider en voz baja, moviendo la bolsa de nuevo, incómoda. Pero no era su peso lo que le incomodaba, sino el autor del libro donde lo leyó. Quaritch echó las orejas hacia atrás y extendió la mano, tomando la bolsa de fruta del hombro de Araña y poniéndosela sobre el suyo. Los sonidos del bosque llenaron el silencio.